Decidme porfa a los que entráis si se escucha, por favor, que estaba teniendo problemas antes con el tema del sonido. Si hay alguien por ahí, a ver si me decís si se escucha, porfa. Vale, gracias. Estábamos teniendo problemas con el audio. Hola, Fran, ¿qué tal? A ver si se vienen para acá Eli y María. Ahora sí que se escucha, ¿no, Santos? ¿Estás por aquí? Ah, está por aquí Charlie también. Sí que se escucha, ¿no? No seas malo, Charlie. Si no se escucha, ¡boom! Me pego un tiro. Me he vuelto loco con la IA, preguntándole. Vale, invitar a Eli. A ver si está aquí María. Me he tenido que meter con este, con el otro no me salía. De todas maneras, voy a bajarme y voy a intentar entrar con el otro. Vale, lo que creo que no vas a poder, ¿eh? Voy a probar. ¿Cómo se salía?
Ya hemos perdido la práctica, ya ni me acuerdo. Vale, ya entra María y ya por lo menos ya nos ponemos, porque vaya ruina vaya ruina con Instagram. No sé qué pasaba, pero vamos. Vale. No, no puedo con el otro, ¿eh? Ya, sí. Lo que me ha parecido raro es que hayas podido a Instagram. A ver si entra María. A ver. Ahora. Pues no sé. Ahora María no le deja. Ahora no me deja hacer. No nos pueden dejar solos con las tecnologías, de verdad, No. De verdad que... María, mira a ver que esto es TikTok, que lo hemos hecho 200 veces. Madre mía, si vamos a empezar el directo cuando vayamos a... ¡Ay, joder! ¡Uy, perdón! Espera, que voy a ello. Vaya tela, ¡Buah! Ya, María... ¡No se ría, señor Pardos! ¡Dios! ¡Ay! Bueno, ya estamos estamos los tres y se nos escucha a los tres, Todo un logro. Qué poco se valora, ciertas cosas que tenemos ya. Ostras, madre mía, tío. No sé qué pasaba, porque no hacía nada, se escuchaba, de repente se paraba, luego enviaba solicitud y me decía que la solicitud había caducado y la acababa de enviar. Digo, si acabo de enviar la solicitud, no puede haber caducado. Bueno, pues empezamos. ¿De qué hablamos? ¿De qué íbamos a hablar? Yo ya no sé de qué íbamos a hablar, ¿de qué era el tema? ¿Era de directos? ¿De cómo hacer directos? Espero que no fuera ese el tema, ¿sabes? ¿De cómo hacer directo en Instagram? Como fuera ese el tema, vamos apañados. Ay, Dios. Bueno, venga, vamos a arrancarnos porque son ya las 9:15. De las 8:30, yo creo que ya va siendo hora. Bueno, pues lo vamos a hacer por aquí. Intentamos hacerlo otro día por allí, a ver qué tal. Pero bueno, empezamos. Pues nada, pues arrancamos el directo que íbamos a hacer en otra plataforma, que no voy a mencionar, iba pues de miedos y cachorros. Y aquí pues la vamos a continuar aquí. El tema principal es que por el que he querido traer a María y a Eli, sobre todo a Eli, que ahora está en su nueva etapa de por fin ladrando bajito, que teníamos muchas ganas de que ella también compartiera su contenido pues para hablar de cachorros, de una temática muy, muy concreta, que es la de los cachorros, y yo creo que muy necesaria. Y bueno, y junto a María con todo el tema de la parte educativa, y en mi parte, que está más orientada al tema de los miedos, pues creo que podía salir un directo chulo, un directo bonito, en el que vamos a hablar de cachorros y miedos, y va a tener mucho que ver con toda la parte que tiene que ver con la prevención. Quería arrancar, en el directo que íbamos a hacer antes, quería arrancar con una cosa que me parece siempre importante resaltar cuando hablamos de miedos en perros, que es que siempre que hablamos de miedos en perros, parece que estemos hablando de cosas negativas, de cosas malas, y tenemos como el miedo, la emoción del miedo la tenemos como muy asociada a algo negativo. Y sencillamente decir que el miedo es de las cosas más importantes que hemos tenido para adaptarnos como especie y, por lo tanto, sobrevivir y, por lo tanto, hoy estar aquí, tanto nosotros como nuestros perros. El único problema que tenemos, y aquí ya lo oriento al tema de los cachorros, es que hay ciertos miedos que pueden ser más, vamos a decir, disfuncionales, aunque para mí el miedo es una emoción, un comportamiento totalmente adaptativo, pero que pueden ser más disfuncionales porque hay muchos miedos a los que no tendríamos por qué temer, a los que muchos perros no tendrían por qué temer, porque sencillamente no de ello depende su supervivencia, aunque ellos piensen que sí, que es ahí donde está el problema. Entonces, cuando hablamos de cachorros, hay una parte que para mí es la principal, que es que muchas veces los adoptantes de cachorros, las personas que adoptan y se traen
un cachorro a sus vidas, pues hay como desde diferentes conciencias, por así decir. Hay algunos que están muy concienciados en hacerlo todo perfecto, en que salga todo súper bien, en no tener el más mínimo error, pero hay otras personas que pues a lo mejor no tienen ese nivel de conciencia tan elevado, por los motivos X, porque seguramente les falta la información adecuada, y esa información que no tienen, pues hace que vivan la experiencia del cachorro como un aquí no pasa nada, o sea, qué bonito, qué divertido, ay, me ha roto la zapatilla, ay, me está, yo qué sé, ladrando un exceso de atención, etcétera, y no se dan cuenta, por desgracia, que todas esas cosas que se están haciendo, realizando en el día a día de ese perro, pues digamos que se van incorporando a su repertorio comportamental. ¿Y eso qué quiere decir? Que si se va adheriendo en una etapa tan temprana, es probable que eso se vaya desarrollando durante esa fase, durante esa etapa de cachorro, pero que luego se vaya implementando ya en la adolescencia y en la adultez. Entonces, aquí lanzo mi primera pregunta a mis compis para intentar, antes de ponernos en materia y hablar de muchas cosas que tienen que ver con el miedo y todo esto, ¿por qué creéis que en general, o a lo mejor no opináis como yo, pero creo que sí, ¿por qué creéis que en general la gran mayoría de personas que adopta un cachorro lo ve más desde un punto de vista bonito, divertido, pasármelo bien, y no tienen prácticamente casi en cuenta absolutamente las cosas que podríamos nosotros entender más importantes para ayudar a ese cachorro a tener una vida más plena en ese momento, pero también orientándolo a ese futuro? Eli, por ejemplo, ¿por qué crees que ocurre eso socialmente, generalmente? Porque ellos se creen que es un momento súper divertido, súper chulo para disfrutar del cachorro y no piensan que no están educando un cachorro, están formando un adulto estable con el que tienen que vivir el resto de su vida. Entonces se limitan a divertirse con el cachorro, a quejarse cuando el cachorro hace algo en la vida humana que no es normal, para el cachorro es normal como perro, ¿vale? Y entonces luego cuando ya vienen los problemas y el perro ha introducido esas conductas como normales, entonces se dan cuenta de que hay un problema, pero el problema lo han creado ellos y se creen que haciéndolo como lo han hecho toda la vida, están haciendo algo. Es una frase muy común, ¿no? El como lo he hecho Exactamente. toda la vida es como, parece que es como que se tenga que educar a un cachorro. Tuvo un perro una vez, por lo que sea, le salió bien, y eso no quiere decir que funcione con todos los perros, no quiere decir que todo vaya a salir bien, y no quiere decir que sea la forma buena de hacerlo. ¿Y crees que, porque a mí hay una parte que, claro, que está claro que los que llevamos más tiempo en esto y lo tenemos tan interiorizado, pero a mí me cuesta muchas veces entender, pero es así, sé que es así porque las mismas personas te lo cuentan, el hecho de que no llevan en cuenta o no se lleva en cuenta, pero absolutamente nada, el hecho de que lo que se esté forjando en esa etapa de cachorro es lo que puede llegar a ser el perro después. Claro, es que biológicamente hablando, que es mucho mi tema, hay conexiones neuronales que se forman una vez que el perro ya es un perro, quiero decir, es un cachorro. Entonces son cosas que se van a volver inherentes en él y luego de mayor lo va a hacer como si fuera algo normal y estuviera bien hecho. Y luego es mucho más difícil de volver a reconducirlo a lo que estamos hablando, introducirlo en un mundo humano. ¿Y tú, María, por qué crees que generalmente, si lo opinas igual, que generalmente la sociedad en general no tiene la conciencia, ¿no?, de que cuando trae un cachorro a casa, tener una mínima conciencia del significado que tiene esos primeros meses, esa primera etapa que están con ellos para el devenir de su vida? Lo primero es porque no hay información. O sea, es verdad que la gente se cree que coge un cachorro y que es un peluche, y es también lo que nos han visto ver muchas veces en la televisión. Peluches adorables, divertidos. El perro de escotes coge el papel higiénico, pero es súper divertido en la tele. Luego ya en casa ya no es tan divertido. Porque es un día, otro día y otro día. Lo que pasa que, bueno, es verdad que yo creo que es la falta de información, la falta de formación. Tampoco ven qué tipo de cachorro van a coger, si pueden darle, tanto en ese momento como en el futuro, la vida que esa raza o esas mezclas de raza pueda tener. Muchas veces es porque sus hijos se lo piden, y yo siempre le digo que ni un niño ni un adolescente se van a hacer cargo de un perro, que si realmente el adulto quiere el perro,
va a ser para él, ni para el niño porque no tiene capacidad ni responsabilidad, ni para un adolescente. Porque Vale. en 16, en 15 años el adolescente va a tener 30 años, seguramente el perro se queda en la casa y el adolescente va a salir por ahí y el perro, los que se van a encargar del perro son los padres. Y la mayor, y muchos son, es que mi hijo quiere un perro. Un perro cachorrito para hacerlo como yo quiera, pero claro, el como yo quiera hay que saber hacerlo bien, como dice Eli, porque el como yo quiera repercute en todo lo demás. Entonces, esa cosita tan adorable, cuando empieza a hacerse caca, destruir, hacer pis, que no todos son así, pero desde luego pis y caca se hacen todos los seres vivos, ¿vale? Y pensamos que, ¿por qué no sabe hacerlo en su sitio si se lo he dicho 3 veces? Bueno, Pero ¿cómo se lo has dicho? ¿En idioma perro o en idioma persona? pero por igual que nosotros, tampoco sabes, vamos a ver, que son bebés, igual que nosotros, ¿no? Entonces ya empiezan ahí, mira, acabo de venir ahora mismo de hacer una valoración, un niño y un cachorro. ¿Qué estaba pasando? Pues porque un niño y un cachorro unidos son dos bombas de relojería. Primero porque el cachorro era hiperactivo, bueno, pues por historias, 3 meses, separado muy tempranamente de la madre, no saben nada, y nada más llegar, ¿qué pasa? Es que me muerde los pies, el niño saltando en el sofá, el cachorro detrás de ellos, o sea, son cosas que, Dios, ¿cómo hago esto? Entonces yo siempre digo que si nos podemos informar un poquito antes de elegir al cachorro y de tenerlo en casa, es como si, no sé, cada vez que nos vamos a comprar un móvil, ostras, anda que no vemos cosas de cuál no me conviene o cuál no me conviene, o un coche, lo voy a poder luego mantener, no mantener, esto lo sabré conducir, cuánto. Pues igual con un ser vivo no, más todavía, pero es verdad que en nuestra sociedad ahora mismo pues no hay una cultura de formarnos un poquito antes de elegir tener un animal en casa. ¿Y por qué, por ejemplo, creéis, por ejemplo, ahora Eli, que qué es lo que faltaría para esa información? Porque yo aquí sí que, o sea, al final los primeros espadas, por así decir, en cuanto a temas de educación, seríamos los educadores caninos realmente. O sea, muchas veces podemos ser críticos con ciertos aspectos, en este caso de la sociedad, pero claro, si esa información no llega, somos nosotros realmente, de una manera o de otra, de la mejor manera que podemos. Nosotros tampoco somos responsables en sí mismos, pero de una manera o de otra seríamos nosotros los que deberíamos poder llegar a la sociedad. A lo mejor, a mí se me ocurre, personalmente se me ocurre, que las personas cuando tienen perro, el primer contacto que siempre van a tener va a ser el contacto veterinario. No tienen por qué tener el contacto de la educación canina, pero el contacto veterinario sí. Y para mí siempre creo que lo pongo un poco como no sé qué opináis, ahora me decís, pero lo pongo un poco como ese puente hacia nosotros, lo colocaría en la parte veterinaria. Y sé que es difícil porque los propios veterinarios tampoco tienen esos conocimientos, muchos veterinarios tampoco. Es que estoy haciendo muecas con la cara, pues no me puedo esperar a contestarte, Alberto. A Vamos ver, a ver. contéstame. O sea, yo de todas las clínicas en las que he trabajado, absolutamente ninguno tenía ni idea de educación. Ninguno. Pero todos tenían la libertad de opinar. Y sin tener ni idea, el cliente va a creer más a un veterinario que a un educador. ¿Por qué? Creo que porque el veterinario tiene una carrera universitaria y el conocimiento de un educador ni está arreglado ni está en un sitio donde todos vayamos por el mismo camino. Por lo tanto, entre lo que le dice el veterinario, que tenga que ver o no, tiene una carrera universitaria, aunque no tenga nada que ver con esto, pero es como si tú le preguntas a un médico cómo enseñar a un bebé, a un niño a leer. O sea, no tiene ningún sentido, pero la gente eso lo puede entender y en el tema de los perros no. ¿Por qué? Porque es la única carrera, digamos, o el único estudio universitario sobre perros que existe y entonces debería de saber absolutamente todo cuando no es así. ¿Qué pasa con esto? Pues que hay veterinarios que sí es verdad que dicen, ojo, yo no sé de esto, tú sabes, si me viene alguna pregunta o tengo que cualquier cosa, te lo paso a ti, y hay otros, llámalo ego, llámalo como quieras, pero yo soy el veterinario y aquí se hacen las cosas como yo diga y lo primero que recomiendan pues lo que le ha dicho el vecino, lo que le ha dicho el primo o lo que le ha funcionado el resto de la vida. Yo o sea, para mí, o sea, estando totalmente de acuerdo, el tema está que, o sea, poniéndonos a nosotros, por eso decía un poco como primeras espadas, en el sentido de que somos nosotros un poco que entra dentro de nuestro trabajo la labor
está claro que no todos los veterinarios, está claro que, por ejemplo, incluyo, por ejemplo, protectoras, por así decir, incluso criadores, ¿vale? Personas que son las que son el primer contacto con las familias que van a tener un perro. Porque no somos nosotros somos ya para cuando ya está el problema. Nosotros ya somos cuando la familia ya no puede más, entonces normalmente es cuando se nos demanda. Pero claro, ahí habría una labor, no sé, ya os digo, no soy yo la persona que seguramente pueda dar las mejores ideas en esto, pero sí que creo que depende de nosotros, de una labor a nivel veterinario, a nivel de protectoras, a nivel de criadores, o sea, personas que sean las que van a tener una relación primera, que puedan por lo menos encauzar algo, no digo que sea, y esto sería una idea, sería una microidea dentro de un paradigma de muchas ideas, pero sí que es verdad que si no, no aparecemos por ninguna parte, porque lo Claro, único... Sí, dime. pero ¿qué credibilidad puedo tener yo, ¿vale? Cuando yo me he formado a base de cursos, a base de seminarios, a base de pagar información, ¿vale? Cuando un veterinario con una carrera, aunque no tenga nada que ver con educación, me está desacreditando. El cliente, ¿a quién va a creer primero? Entonces, el problema no es, yo creo que ahí no es nuestro. Es de que nos valoren como una otra rama más de lo que es profesionalidad. Sí, lo que pasa que ahí, bueno, ahí influiría pues también cosas que estás diciendo, como que nuestra propia rama no está homologada, no está... Entonces, sigo pensando que es algo nuestro, aunque sea desde un trabajo de labor desde dentro, pero es que si no lo cambiamos nosotros, no va a venir un veterinario a cambiarlo, no va a venir nadie a cambiarlo si no lo cambiamos. Bueno, pues no salirnos mucho del tema, cuando hacemos, o sea, cuando esas personas adoptan, esta pregunta, por ejemplo, va para María, cuando estas personas no saben, no tienen este criterio a la hora de, bueno, de hacer ciertas cosas con el perro en esa etapa temprana, ¿qué problemas, sabiendo que pueden haber muchos, qué problemas puede desarrollar el perro en esa etapa, pero sobre todo mirándolo a medio y largo plazo? ¿Cuáles son los típicos problemas que tú dirías, pues normalmente es lo que nos encontramos es esto, esto y esto? Pues la no exposición, porque el veterinario ha dicho que no puedes salir a la calle, que eso ya Bueno, hablaré. estáis hoy con los veterinarios un poco... Que a mí me pilla muy de cerca y a María le viene también Bueno, de ahí. sí, porque a mí cuando me han hecho caso ha ido todo muy bien, pero cuando han hecho caso al veterinario y las vacunas por guiardias, historias se han ido hasta los 4 meses, jo María, es que no pensamos que era para tanto, digo, concho, si lleva conmigo desde los 2 meses el perro, 2 meses y pico, haberme hecho caso, ahora ya hay que solucionar historias. Pero tan malo es la no exposición como la hiperexposición, ¿eh? Las dos cosas. Sí. Ese es buen detalle y me lo has quitado de mi parte de exposición. Pero Casi. que está muy bien recalcarlo porque sí, porque muchas veces vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con hacer cosas con el cachorro, pero no significa que hay que sobrehacer cosas con el cachorro. Y creo que es una parte también a la hora de hablarlo. Es lo que, ay, perdón, Sí, lo sí. que trabajo yo las primeras semanas cuando me vienen. Que bueno, es verdad que tengo la suerte y a lo mejor también depende de ciertos sitios, me viene mucha gente con cachorro, ¿vale? Que no les pasa nada, gracias a Dios que no les pasa nada. Y que incluso me han contactado antes de que el cachorro viene a casa, con lo cual la primera clase que es para ellos, que es todo teoría, ya tienen mucho ganado cuando el cachorro ha venido, ¿no? Eso sería lo ideal. Sí, es verdad que, oye, pues la suerte que quien lo ha cogido así ha sido fantástico antes de que yo. Habituación poco a poco son lo primero que hago las 3 primeras semanas, aparte de enriquecimiento ambiental, que es lo que íbamos a hablar, habituación a todo lo que el cachorro va a vivir, porque la mayoría, bueno, por lo menos yo trabajo en Madrid, con lo cual es una ciudad, y van a tener que estar habituados a esto. Con lo cual, poco a poco se va habituando a ruidos, manipulaciones, secadores, aspiradoras, fregonas, no, escopetas no, cohetes. Bueno, que no se sabe en qué zona de Madrid vive el perro, que no se sabe. Oye, Sí. Que oye, que a lo mejor en esa zona hay escopeta.
Claro, no, hay un club de agility aquí que hay campo de tiro al lado, con lo cual, joder, cuidado. Oye, pues ya está, o sea, oye. Vale, yo no cojo escopetas para habituarles porque no tengo, pero bueno. Y bueno, Pero Una, bueno, una, una herramienta adquirí, María. sí, pero fíjate que no sé ni tirar petardos y siempre digo, bueno, el que pueda y el que sepa, si no te simulan cosas, incluso lo que más me gusta es que los propios cachorros hagan ese ruido, ¿vale? Se pueden hacer nosotros, pero que el propio cachorro vaya haciéndole ese ruido. Y es lo que vamos trabajando en las primeras semanas, la verdad. La habituación a todo lo que se va a encontrar. Que no dejan estar en la calle, eso ya para Saraeli sí que hay formas de sacarle en la calle. Y es verdad que no muchas en brazos. Mira, acabo de tener un cachorro que ya ha venido, es verdad, con la socialización terminada. Con 4 meses ha venido del campo aquí. Ahí ya tiene, ya me he visto el primer cachorro que no he podido hacer todo y viene con problemitas. No, le saco en brazos y justo hay un camión de cemento porque el chalet de enfrente están construyéndolo y tiene que pasar. Y no pasa nada. Ay, amiga, el primer día que lo puso en el suelo. 15 minutos estuvimos muy poco a poco y jugando, etcétera. Pero, Es decir, el cachorro en brazos no había gestionado nada. claro, es que sobre eso de sacar el cachorro en brazos, hay un tal. Porque si es verdad que están muy expuestos, si no tienen anticuerpos, están muy expuestos a pillar. Pero se puede ir a casa de amigos que estén limpios y sus perros estén limpios y vacunados, ¿vale? Que tengan patio. Se puede ir a zonas donde estén, pues no sé, hay urbanizaciones que todavía no se han abierto, ¿vale? Y hay muy poco paso de cachorros, o sea, de cachorros de otros perros, de gente, de tal, y se pueden ir haciendo cosas. Lo que no pueden meter al cachorro en un pipicán, ni soltarlo en el descampado de al lado de tu casa donde lleva todo el mundo los perros y no saben lo que tienen o dejan de tener. Y no ir por yo- las aceras, por las esquinas. Te puedes decir, yo muchas veces al cachorro por la carretera cuando no hay coches. No me voy pegando a las esquinas, a árboles, etcétera. O sea, hay formas de hacerlo. También es verdad que la gente no sabe que en los zapatos podemos llevar las historias y las Claro. metemos en casa. Al final están expuestos todo el rato. Pero claro, Hay que ver ahí un poquito, a ver cómo va la cosa. exactamente. No y sé. por ejemplo, para Eli esta pregunta, por ejemplo, hemos hablado de los problemas, ¿no?, que podría tener un perro, que por ejemplo habéis hablado sobre todo especialmente con los temas que tienen que ver con la exposición, ¿no? De, por ejemplo, de adaptar al perro a las situaciones que va a tener y que va a vivir en su vida. Y esa parte, pues, como sabemos, es importante. Si no hacemos eso, hemos dicho que puede traer determinados problemas. ¿Qué problema es o son los que más te puedes encontrar por ejemplo, si hablamos de la propia exposición, lo que más te vas a encontrar? Te refieres a comportamiento, claro. Comportamiento, emoción, como lo Sí, quieras sí, sí, contar. sí. A ver, esto es sencillo, la mayoría miedo. O sea, si el perro, lo primero es que desde el brazo no ve el mundo de la misma manera, ¿vale? Y siempre tiene tu cuerpo como barrera, entre comillas, no va a gestionar él absolutamente nada. Estamos de acuerdo que hay que habituarlo poco a poco a los estímulos y tal, pero dejarlo que gestione, porque al final tenemos que también dejar que aprenda a gestionar esos miedos, entre comillas, o esas inseguridades que le va a causar desde primera hora todo lo que sea nuevo. Claro, porque yo opino igual, es verdad que va a depender mucho de dónde viva la familia, pero es verdad que lo que hablamos, ¿no? Si el perro al final, por no tener las vacunas, está siempre en casa y luego las exposiciones son todo subido en brazos, vale, estás asociando el mundo, pero claro, desde un punto de vista que estoy aquí y Es voy real. viendo las cosas, pero no soy yo el que se va desarrollando por el mundo. Creo que hay una diferencia abismal, o sea, menos da una piedra porque por lo menos estás afrontando los estímulos de alguna manera, pero sí que es verdad que si no eres tú capaz, el que va, vuelve, huye, pero recupera y lo ve y ve que no pasa nada, si no eres tú mismo el que se están reforzando ciertos comportamientos bajo lo que tú estás haciendo, ahí No sí que funciona. podríamos encontrar una diferencia, ¿no?, entre condicionamiento clásico y condicionamiento operante, ¿no? Totalmente. De asociar estímulos a que seas tú el que vas modulando tu comportamiento en función de lo que va ocurriendo. Entonces sí me Claro. parece interesante esa parte. Eso he comentado antes, de llevarlo a casa de amigos, con perros que estén sanos, ¿sabes? Que sepas que están vacunados, que están desparasitados, que no van a tener ese problema. ¿Cómo va a ser igual que tú
el primer día que saques el perro a la calle, que ya tenga las vacunas, le saques a la calle y te encuentres un perro, a que ese perro que no tenía vacuna y que tú le has presentado 5 perros de amigos tuyos estables, obvio, eso es otra cosa que hay que dejar muy clara, que no se pueden juntar con cualquier tipo de perro. Tienen que ser perros que los ayuden a gestionar las cosas y que no les vayan a crear problemas. Obviamente el perro no va a gestionar a otro perro nuevo de la misma manera. Ya sabe cómo comportarse con perros que no eran de su grupo social anterior, que era el que él conocía, que eran su hermano, su madre y en algunos sitios el resto de perros que vivían con él. Y no lo puede afrontar de la misma manera, lo va a afrontar mucho mejor, pues como eso, todo lo demás. Claro, yo soy de la opinión que la parte social, lo que pasa que la parte social siempre, si ya es difícil con un cachorro, con cualquier perro, ya es difícil que la gente entienda ciertos aspectos de la parte de comportar, o sea, sencillamente de ver por qué el perro está haciendo lo que está haciendo. Cuando incluimos otro perro ya son 2, que no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo, y cuando encima hay una interacción, peor todavía, porque yo esto lo vivo muchas veces, ¿no? Cuando a lo mejor hay 2 perros que van corriendo o 2 perros que están como muy, ¿sabes? Están jugando de manera muy intensa y se confunde muchas veces como juego, cuando tú estás viendo que el otro perro se está cargando, que el otro perro está intentando cortar trayectorias, etcétera, etcétera. Ahí jugamos con una baza que la gente no tiene. Es verdad que ahí sí que es verdad que la gente no tiene por qué saber, porque ya hablamos de un conocimiento que creo que es bastante más profundo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, por tocar este tema que me parece importante, para María va la pregunta, ¿qué importancia le darías al área social en toda esa etapa, por ejemplo, de cachorro? Área social en cuanto con otros perros. Pues, pero lo habéis dicho vosotros, hay que presentar a pocos perros, poco a poco y sobre todo pocos perros estables. Los perros adultos estables, yo creo que es de lo mejor que pueden tener experiencias. Que tengan las menos experiencias traumáticas posibles. Es decir, no me voy a ir a un pipicán donde están todos los perros jugando como locos, ¿vale? Porque eso de déjales que entre ellos se entienden, no, hijo, entre ellos no se entienden, ¿vale? Y entonces los sustos que se pueda llevar y las malas experiencias en esa etapa son cruciales para algunos el resto de su vida. Entonces, de hecho, hay perros que han tenido malas experiencias con un perro de una determinada raza, empiezan a generalizar a esa raza y muchos empiezan a generalizar a todos los perros. Entonces, por eso que hay que hacer unas exposiciones muy controladas y sabiendo con qué tipo de perros, porque es que la gente, no, déjale, aquí hay 10 perros, entre ellos se entenderán y no pasa nada, que revolcones te van a llevar. Pues habrá perros más duros que no les afecte y otros que les afecte mucho, tanto en la etapa de cachorro como en la adolescencia, que es otra etapa crucial a tener bastante en cuenta. Sí, porque hoy vamos a hablar de cachorros y porque no nos vamos a meter en la adolescencia, pero que es una parte también yo creo que principal. Volviendo un poco al tema inicial en el que las personas tenían ese, ay, pues bueno, pues voy haciendo cosas con el cachorrito, pero me da igual porque veo que no pasa nada. Sí que es verdad que creo que a la gran mayoría de personas lo que les pasa es que esa etapa, como las cosas que suelen hacer los cachorros, no llega a repercutirles de una manera, aunque sí, me pueden robar la zapatilla o vale, los típicos pipís, cacas, etcétera, pero estamos hablando de momento de una bolita que tampoco es que haga mucho, pero luego llene la otra etapa, que no vamos a entrar hoy, ya entraremos en otro directo, pero luego todo eso se va, que es lo que estamos hablando, ¿no? Se va forjando a esa etapa donde el perro comienza como buen adolescente y porque tiene que ser así realmente, empieza a probar, a hacer otras cosas nuevas, empieza a desarrollar nuevos comportamientos, pero que vienen muy precedidos de toda esa etapa que estamos diciendo, ¿no? de cachorro. ¿Y cómo pensáis, por ejemplo... Perdón, iba a decir, y aparte de cuando entramos nosotros, el periodo, la gente que esté al cargo del perro, desde que nace hasta los 2 meses y medio, 3, que se da a las familias, crucial también. Y se nota muchísimo si han hecho cosas con ellos o no. Yo enseguida noto cuando veo a un perro virgen, que no se le has puesto a nada, las inseguridades que pueda tener, a cuando ya ha sido expuesto a bastantes experiencias, controladas, perros que El no simple son... cambio de suelo, se nota.
Simplemente el cambio de suelo. Claro, ahí vemos que hay gente que desde que nacen al poquitito tiempo hacen protección con los perros, con un mes y pico. Las cosas, claro que se notan cuando te llegan con 2 meses y medio a casa. Sí, como ha dicho Loli, y es un apunte que hemos dicho un poco al principio, pero creo que vale la pena a veces seguir resaltando ciertos aspectos que creo que son importantes, que al final hablamos de un periodo muy corto que nos la estamos jugando un poco, por lo que decías un poco lo del pipicán, estando totalmente de acuerdo, pero sí es verdad que claro que la mayoría de personas, incluso nosotros mismos, no tenemos siempre a esos perros maravillosos que van a equilibrar a nuestro perro y que los vamos a poder tener si no diariamente, 2, 3 veces a la semana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que como hablamos de un periodo muy corto, como he dicho al principio, las malas experiencias, o sea, esos miedos, por ejemplo, si habláramos de miedos, no solo ocurren por las malas experiencias, también ocurren por las nulas experiencias. O sea, si yo no tengo ese perro estable y tampoco arriesgo un poco, a lo mejor, porque yo me he visto en esta, ¿vale? Y esto lo cuento un poco en primera persona. No arriesgo un poco a determinadas situaciones, un poco, ¿vale? Y con gestión, es verdad que se me pasa la etapa de mi perro y no ha tenido, ¿vale? No ha tenido, que puede después modularse en la etapa de adolescencia, etcétera. Por supuesto, el perro, aunque hablemos muchas veces de esa etapa de 4 meses, 5 meses, el perro sigue aprendiendo. O sea que hay una serie de cambios que el perro se va ajustando, pero sigue aprendiendo. Pero sí que es verdad que en esa etapa, y rescatando un poco lo que dice Loli, es que es muy corta realmente. Y tenemos que hilar muy fino entre no exponer mucho a cualquier estímulo, entre otros, a los propios perros. Claro, yo siempre pongo una comparación aquí que es súper visual y todas la sabemos, pero ninguno hemos caído. O sea, un perro, entre comillas, y haciendo un abanico muy amplio, porque depende de raza, depende de estatura y depende de tal, es adulto a los 8 o 9 meses. Entonces, en 8 o 9 meses, un año, ponle, tiene que aprender todo lo que tiene que aprender. Un humano, para llegar a ese aprendizaje, tiene 18 o 20 años. Entonces, o sea, hay que darse cuenta de ese espacio de tiempo en el que no se puede ni perder el tiempo ni usarlo mal. Ya. De tener ese... Pero aquí, A ver, si no es verdad que si no contamos con perros estables, si no saben los perros estables, yo prefiero que el perro vaya paseando tranquilo y ver perros a meterme en un sitio y que me lo revuelquen 3 veces, porque ¿Es mejor? ahí ya la hemos jorobado. O sea, prefiero que vea perros que no pasa nada a que me revuelquen al perro. Yo, por ejemplo, hay 2 perros pues que ya me han venido con un poquito de miedo y me lleva a wifi y la cojo cuando ya está cansada. Entonces no interactúa con ellos. Entonces me encanta porque estamos paseando, la otra está a su aire, corre. Y hoy la perra, la pequeñaja, empezó a correr detrás de wifi. Y wifi la miraba diciendo, vale, pero no interactúa. Entonces ha visto, ostras, al final hasta han estado tumbadas juntas. Entonces dices, joder, qué bien, no hace falta que interactúe, están juntos, están no sé qué y se le ha ido la movida. sí, porque eso es muy importante. Volviendo al tema social, lo que acabas de decir me parece muy guay, porque entender que es muy bueno que los perros socialicen, como también es muy bueno que cuando un perro pasea por la calle, entender que no tiene que, o sea, que los demás perros son neutros, por así decir, o sea, que no tiene por qué estar intentando saludarlos o intentando evitarlos, porque a lo mejor ha generado ciertos miedos, o sea, que también hay que enseñarle a percibir el entorno de una manera en que van a haber personas, van a haber coches, van a haber estímulos, entre ellos van a haber perros, pero que tenemos que intentar que sean lo más neutros posibles por un sencillo tema de adaptación, porque si no, entre otras muchas cosas, si yo acerco a mi perro o voy acercando a mi perro a otros perros con la correa, pues estamos siguiendo generando esos posibles altercados, ¿no? Esos posibles problemas. Enseñar al cachorro a no hacer nada, a que se aburra. Que eso me parece a mí que es que se pasa por alto como... Vamos, nadie lo tiene en cuenta. Además se lo dice a los clientes y se te miran diciendo, ¿cómo que? Claro,
es tan importante o más que el resto de cosas. Y es uno de los deberes que siempre mando. Antes de subir, está los 10 minutos, 15 minutos sin hacer nada. Jolín, digo, como que jolín, digo, por un ejercicio que digo, que no tienes que Que hacer no nada, tienes que hacer nada. es difícil. Pues ponte tú a ver el móvil si quieres. Digo, pero es lo más fácil. Es el único momento que te dejaría coger el móvil un poco con el rabillo del ojo. Es lo único. Exactamente, exacamente. Pero Bueno, y bueno. no paseas con el móvil y pendiente del perro y eso ya vamos ahí como Eso ya abramos es el melón ya estamos liados. otra Estamos hablando de cachorros. Sí, sí. Pues en todo esto hay una parte importante y vuelvo a decir que aquí sí que es verdad que aquí hay que ser un poco más benevolente con la gente, que es la parte que para saber todas esas cosas que están pasando y que lo que estamos haciendo está medianamente bien, tenemos que saber algo muy importante que es de las cosas que yo creo que menos se conoce en el mundo del perro, que es la parte de comunicación canina. O sea, lo que está comunicando el perro. Hay muchas veces que lo vemos como muy evidente, pero tienen que ser comportamientos muy evidentes. Si vemos un perro súper con el lenguaje corporal hacia adelante, los belfos, ladrando, sacando los dientes, vale, tenemos claro que es probable que quiera agredir. Y si por el contrario vemos que huye, que mete la cola entre las patas, vemos que tiene miedo, serían como dos comportamientos como muy típicos que podríamos estar cerca de entender qué es lo que está ocurriendo, pero hay un montón de, yo siempre digo, de comportamientos y microcomportamientos que indican un montón de cosas que si no los sabemos apreciar en detalle, la confusión es grande. Aquí yo sí que lanzo a favor de la gente del sentido de que la comunicación canina, si ya a los educadores caninos supone que está muchas veces ponernos de acuerdo, creo que es por muchas cosas que muchas veces podamos decir, oye, hay que hacer esto, esto y esto, la gente también hay que entender que no sabe de comunicación canina y que no sabe realmente muchas veces cómo puede estar percibiendo el perro las situaciones, por muy bien que le estemos diciendo cosas para hacer. ¿Qué opináis? Sí, ¿no? Y además también hay confusión cuando me dicen, bueno, es que mi perro saca los dientes a los demás, les regaño y es como, cuidado, ¿sabes? Le está sacando. Yo, fíjate, el otro día puse un vídeo de wifi porque es que comunica muy bien. Ella no quiere que le toquen sus juguetes y me parece perfecto. Entonces tiene la pelota en la boca y cuando se acerca un perro, gruñe y se va. Y es como, no, digo, no, le está haciendo perfecto. Se está yendo y que no la molesten más. Pero hay mucha gente que me dice, es que mi perro es agresivo, ayúdame. Entonces le tienes que explicar que realmente esto no es agresividad, ¿no? Entonces, sí que es difícil ver eso. O no, mira, está súper contento porque está moviendo la cola. Ya, mira el resto, o sea. Pero es verdad que ahí o se meten con uno de nosotros a que les expliquemos, por lo menos que hay cosas, o se tienen que poner a estudiar comunicación canina. Y yo hay una cosa que veo súper evidente, y la gente obliga al contrario, y es cuando el animal se quiere ir. Sí. Cuando el Entonces, perro se quiere ir y viene un perro de frente y tú ves que el animal está tirando para allá y que el otro encima lo ves tú que no viene bien. Y este que viene por aquí que se quiere ir. Y no, vamos por aquí, conoce al amiguito. y saluda, saluda. Saluda. Y el otro le está diciendo sin decirle, sin hacer sonido, porque si no hace el perro sonido, si no ladra o no gruñe, es como si no estuviera haciendo nada. Le está diciendo te quiero matar. Y el dueño del otro, no, saluda al amiguito, y este pobre perro que se quiere ir. A mí esas cosas me ponen muy nerviosas. Es cierto que obviamente todo el mundo no puede saberlo, pero para mí es muy obvio ver que el perro se quiere ir de donde tú lo estás llevando. Entonces, aunque no sepas por qué, pero yo creo que sigue premiando y sigue pesando demasiado el yo he tenido perro toda la vida. Sigue pesando demasiado. Toda la vida hemos tenido luz y no somos electricistas, hemos tenido agua y no somos fontaneros, y hemos tenido coche y no somos mecánicos. Y eso es lo que la gente yo creo que tiene que entender. Y que todo Totalmente. un mundo, ¿eh? Totalmente. ¿Cómo? Que cada perro es un mundo. Hombre, claro, obvio. Igual que cada. No quiero comparar, ¿no? Pero bueno, igual que cada persona, tú tienes tres. Bueno, igual que cada persona, tú tienes tres hijos y cada uno es distinto y a todos no les sirve lo mismo. Pues los perros igual. Y luego, ideal o perfecto, el que les salga un perro, no mal, sino distinto, un poco más cañero,
Uf, digo, o O, dejas o de con otro comparar. aprendizaje, María, con otro aprendizaje simplemente. Exactamente, pero es verdad que digo, o dejas de comparar o la frustración, porque si lo has tenido al revés, es súper guay, pero como lo hayas tenido. Lo típico que ha estado saliendo por ahí de el que me hizo, el primer perro que me hizo tener el segundo ¿no? Literalmente eso. Es verdad que se frustran mucho y es que nada es comparable. Muchos de ellos incluso adquieren un perro de la misma raza, un perro de la misma raza, porque va a ser igual. Entonces, la frustración es mucho mayor si te Total. sale como tú, como no era tu otro perro, ¿no? Mm. Entonces, bueno, A Y yo, ver, yo, eso hemos ido los dos aprendiendo. perros que he tenido aquí en mi casa, yo sola mío, eran dos American Stanford. Y Kena era una perra de 35 kilos, súper tranquila, no aguantaba a los perros pequeños, ¿vale? Yo no tenía ni idea de perro, pero era una perra súper tranquila con 35 kilos, lo único que no aguantaba a los perros pequeños. Bien con niños, bien con gente, bien con absolutamente todo. Todo. Y sin embargo, Cara, que tiene mucha mejor educación, que tiene mucho mejor, que tengo muchos más conocimientos, que todo se lleva de lujo con los perros pequeños, ¿vale? Con los perros, si los conoce, se lleva bien, y es mucho más nerviosa, es mucho más inestable, ¿vale? Y es muy, ¿pero por qué? Porque tiene su personalidad. Si es que cada una tiene su personalidad diferente, la otra me lo puso muy fácil, esta no me lo ha puesto tan fácil, pero bueno, la he sabido llevar más o menos por su sitio, vosotros la conocéis, pero no tiene nada que ver la raza, no tiene nada que ver, hombre, tiene que ver cómo tú lo hagas, pero lógicamente, o sea, va a total. ser lo primero. Y en esa parte de exposición, que aquí sabes que te lo quería preguntar, María, que a ver si algún día podemos hacer alguna cosilla juntos, bueno, conjunto con Eli también, por el tema de los cachorros, por intentar aportar más y darnos ideas. A mí hay una parte que me gusta mucho por el tema de los miedos, pero que puede ir muy, o sea, puede ser como, puede ir conjunto con toda la parte que tiene que ver con los cachorros, que es la parte de enriquecimiento ambiental. O sea, colocar determinados, para quien no lo sepa, ¿no? Colocar como un parque de bolas, por así decir, de diferentes estímulos que pueden empezar, que pueden tener diferentes sonidos, movimientos, texturas, formas, etcétera, ¿no? Y que el cachorro, digamos, pueda enfrentarse a esa situación de una manera que sea siempre súper controlada para él. Para mí es importante, hay una parte que a mí me gusta mucho, los enriquecimientos ambientales, que es la parte de ver un perro como sí que hay cosas que le generan dudas y sí que hay comportamientos de evitación, pero como el contexto, digamos, está controlado, ver cómo el perro supera ese criterio, supera esa evitación y vuelve al estímulo y ve que no pasa nada, porque ahí es donde para mí hay una parte que yo siempre como que la llevo muy en cuenta, la parte miedos, que yo necesito que el perro no solo meterlo en la burbujita de no pasa nada y avanzar, sino también que haya una parte, que a lo mejor puede ser, digamos, una fase posterior, una parte en la que el perro empieza a generar comportamientos de ir, de repente empezar a generar comportamientos de evitación, pero como hay una exposición, hay un tiempo, el estímulo está ahí, está colocado de una determinada manera, el perro vuelve y consigue superar el reto. Y para mí eso es como, guau, siempre que lo veo, para mí es como muy importante. Entonces sería algo así, preparar alguna cosa, dinos tú alguna cosilla, Yo es María, verdad que yo hago lo que le llamamos las pistas de confianza, pistas, bueno, pues hacerles pisar diferentes texturas, hacerles que ellos mismos provoquen ruido. Una de las cosas que no guay. están acostumbrados y que más les cuesta es lo metálico. Y ahí se ve el perro, es verdad que tiene o es más inseguro y el que no. Simplemente con darle de comer un trozo de salchicho que sea en una cuchara hay perros que no pueden, ¿vale? Entonces, claro, sí que luego pues se le pone, por favor no pongáis ni cuchillos ni tenedores, ¿vale? Hay que decirlo todo. Ya, por si acaso, Ni cucharillas, hachas. ¿vale? Pequeñas, que luego eso, por ejemplo, hay perros que no son capaces de comer, pues mira, me encontré el último en el cacharro que era metálico, ¿vale? De acero inoxidable. ¿Por qué? Porque llevaba 3 meses y pico desde donde estaba hasta que ha venido comiendo en otro tipo de cacharro, pues le ha costado. Aunque no, pues comer en ollas,
poco a poco poner esas mismas cucharas que ya han hecho ruido en la alfombra dentro de las ollas, todo esto con comida, igual que botellas con piedras pequeñas, que ellos mismos busquen en cajas grandes de cartón, busquen comida con algún que otro sonido, tengan que ir pisándolo, que rasguen, que rompan, ¿vale? Cajas, yo siempre digo guardar... perro! Claro, guardar todas las bolsas de cartón, los rollos de papel higiénico. ¿Por qué? Digo, porque quiero que rompan, porque no pueden romper nada los pobres. Entonces, como no viven en la naturaleza, que viven en las ciudades y en los pisos, dejarles ser perros. Y si nos encontramos una bolsa de plástico por la calle y la destrozan, lo recogemos. Pero dejarle que lo destrocen. Entonces, los perros empiezan a rasgar, a coger sus premios, y que todo eso está súper bien, ¿no? Los diferentes tipos de juegos que hay, juegos de olfato, juegos de propiocepción, juegos interactivos, que el perro piense para sacar lo que quiere de ese sitio, todo eso es un enriquecimiento ambiental para ellos, porque es que si no es, damos la vuelta a la manzana, quien puede va al parque, quien no, no. O sea, imaginaros perros que viven en Madrid Gran Vía. Como no tengas coche, es verdad que contigo con eso hay mucho parque, pero no pueden romper por la calle, no pueden desgarrar, no pueden... Pues vamos a facilitarlo nosotros. Totalmente. No sé si visteis en las historias un trabajito que hice con un perro de la Prote de Miedo, que el perro no se acercaba a nada. Y es más, le ponía la comida como para darle la mano y la comida no... nada. Y con yo una siguiente fase, bueno, al final es ir probando cosas, a ver cuál es la que más se ajusta. Lo hice con yo lo llamo un target, pero el target es un vasito, y con el vasito, bueno, pues conseguí que fuera metiendo el morrito y que fuera saliendo de la jaula y poder hacer comportamientos de aproximación a mí mientras comía del vaso. Y por la parte que dices, que para mí es muy importante, no solo que decir, pues mira, se acerca a ti y come, no, o sea, es todo lo que tiene que ver con la propia exposición, el tiempo de exposición, el sobre todo que vea que está delante tuyo y que yo no le hago nada, que no ocurre nada, que encima además le doy cosas buenas. Pues cuando el perro ya, que al principio no quería ni el vaso, o sea, no quería absolutamente nada, cuando el perro ya cogió confianza, tanto con mi propia exposición como con el vaso, era un vaso de estos de café, de estos de plástico, pero de cartón, lo que hice fue arrugarlo, meterle bastante comida y arrugarlo. Y entonces se lo metí yo mismo, en vez de que lo hiciera delante mío, no. Dije, más confianza todavía. Vuelve a tu sitio, que era donde estabas a gusto, y hazlo allí. Y el perro delante mío cogió, pero empezó a apretar con la boca, a cogerlo con fuerza, a desgarrar y ese puntito, es que yo no sé hasta qué punto no se valora o la gente no suele valorarlo, como a lo mejor yo lo valoro en mi cabeza, ¿no? Pero tú ves un perro prohibido que no hace absolutamente nada y de repente lo ves manejando el vaso, cómo lo rompe, cómo fuerza, cómo mete el morro, y es todo eso delante mío. Pues mientras lo estaba haciendo, yo cogí, me levanté tranquilamente, se me quedó mirando, siguió y yo me fui. Y termina la sesión ahí. Claro, es verdad que si esto se hace con los cachorros, lo tienen... O sea, yo en perros que han tenido reactividad, que suele ser muchas veces por inseguridad, no han pasado ni un palo de la escoba. O sea, ha habido uno que estuvimos una semana para que pisara un libro en el suelo, para que pusiera una pata. No comía de un barreño y decían, ¿pero por qué? Digo, pues porque no es su plato de comida. Entonces, el exponerle poco a poco y sin obligarle a todas esas cosas, desde cachorro, ostras, tiene mucho hecho, muchísimo, mucho. Pues, y por ejemplo, que podríamos hablar de la parte, yo como que siempre lo distribuyo, ¿no? Para mí 3 partes que son importantes, que son la comunicación, las necesidades, y aquí querría hablar de las necesidades. Luego ya vamos a la parte más de aprendizaje, que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. ¿Qué necesidades, vale? Sabemos las necesidades que tienen los perros, según tipologías, según las razas, según, el propio individuo, de forma individual, las características que tiene. Pero ¿qué necesidades podríamos destacar? Necesidades, aquí me refiero más propias de la especie, pero que luego vemos cómo se desarrollan en el cachorro. ¿Qué necesidades podríamos, ya no solo esa parte de exposición, de que aprenda cosas nuevas, sino de cubrir necesidades? ¿Qué necesidades creéis que se pueden cubrir en los cachorros? La principal para mí, el descanso. La que nadie mira. Sí. Tú siempre tiras a hacer poco, por lo que veo. No, hacer poco. A que se aburra y a descansar. Hacer lo más importante para luego de adulto sea capaz de ser estable. Totalmente. Es igual que los bebés.
Si un bebé que no duerme, malo. Claro, y luego lo que estamos hablando, si nosotros en el paseo o a la hora de jugar con él lo excitamos muchísimo y luego el cachorro no es capaz de, luego, ¿que no duerme? No es capaz de descansar. Los juegos, tienes que jugar con el cachorro, por supuesto, pero los juegos tienen que ir de más a menos. El más, muy cortito, que son cosas muy pequeñas. Si es que son muy achuchables, son muy, queremos llevarlos a nuestro mundo, pero hay que entender que necesitan un montón de descanso y que es lo que, para asimilar todo lo que están conociendo a lo largo del día. Es que si no, es imposible. Luego tenemos un perro súper excitado, un perro hiperalerta todo el día, y luego es otra cosa. Aparte de que hay que dejarlos descansar, hay que dejar descansarlos bien. Que descansen bien. Una vez lo dije en un reel y se rió un montón la gente de, si está dormido, no se le llama, no se le acaricia, no se le molesta. Esta tarde he visto un reel, un cachorrete dormido súper a gusto, poniéndole pelotitas encima, poniéndole tonterías. Deja al perro dormir, tío. Déjalo. El y luego... Ay, perdona, Eli. No, que la zona de descanso sea una zona donde más o menos pueda ver el resto de la casa, pero no sea una zona de paso. O sea, un perro, sobre todo tan cachorro, no puede descansar en un sitio donde están los niños corriendo alrededor. Está clarísimo. Pero eso son cosas que la gente no tiene en cuenta. Y cómo, que esta pregunta va muy al hilo y creo que sería muy pertinente. ¿Cómo prepararíais? Porque aquí hay una parte que para mí es fundamental, porque muchas veces hablamos de lo que tienen que hacer los perros, hablamos de corregir ciertos comportamientos, cuando para mí lo más importante es, pero en cualquier caso es generar los contextos adecuados para que se den los comportamientos adecuados. O sea, que es la parte de prevención, por así decir. O sea, yo voy a colocar mi casa de tal manera que yo no tenga que estar a mi perro diciéndole, no, para, estate quieto, eso tal, eso... O sea, ¿cómo podríamos decir, por ejemplo, vamos a hablar de la parte de descanso? Aquí a lo mejor podemos tener opiniones diferentes. ¿Cómo, por ejemplo, vosotras haríais en una etapa inicial que llega el cachorro a casa, generaríais el contexto para ese descanso? ¿Cómo lo haríais? Nos tenemos que adaptar a las casas, aunque en casas de 40 metros he metido una jaulita y un parque, ¿vale? Es verdad que hay gente que me dice, yo eso no, porque no me pega. ¿La oís bien? No. ¿No? Acércate un poquito más, que no sé si es porque te vas. Que yo ahí es verdad que he metido un parquecito y una jaulita. Es verdad que también me encuentro con casas de 30 metros, ¿vale? Entonces, Ya claro, es una jaulita. esto es así. Entonces, claro, nos tenemos un poquito que adaptar, y sobre todo donde hay niños, es donde más problemas hay, ¿vale? Niños y perros es donde más problemas hay. Siempre les he dado, como los niños quieren hacer algo con los perros, siempre les he dicho, vosotros sois los encargados de que cuando el perro esté descansando, nadie le moleste. Y el que le moleste, yo qué sé, pone 1 euro para un juguete para el perro. Y así dicen, vale, pues nos encargamos de eso. Porque también a los niños hay que darles algo que hacer. Con lo cual, pues eso es muy fácil de decir, está el perro durmiendo, nadie le molesta. Aparte que luego, lo que me he visto en casa, digo, por favor, no juguéis los niños y los perros de esta forma tan excitatoria en casa. Porque claro, luego pasa lo que pasa, es que me muerde, es que no sé qué, es que los sofás. Entonces, bueno, pues lo que está hoy, jugar en la calle, que ya perro puede, y aquí descansar y que el niño se preocupe de que nadie moleste al perro cuando está descansando. Entonces también al niño le damos ahí como un poquito de algo que hacer, en niños pequeños, te quiero decir, o no tan pequeños. Y, por ejemplo, a ver, yo lo del parquecito lo veo por muchos motivos, aparte de Por lo seguridad. sobre todo de niños. También lo veo muy por la parte de empezar a enseñar al perro a ese toquecito de frustración de no poder llegar siempre que quiera a los determinados sitios. Si yo tengo un perro que va danzando todo el día por la casa, pues al final un día voy a cerrar una puerta y a lo mejor no va, ¿sabes? O sea, no tengo ya el control de la situación de que entro, cierro una puerta, vuelvo a salir, el perro ha ladrado 4 veces y entonces empieza a meter en la cabeza que ladrando consigue que salgas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una parte para mí muy positiva. Pero... Y por seguridad, Alberto, ¿eh? ¿Eh? Por seguridad. Sí, la seguridad, por supuesto. A mí me han metido en un parque. Si no, mi madre, ¿cómo dejas a un niño solo que tiene que ducharse, que no sé qué? Pues es que el perro le pasa igual. Si hay niños, por supuesto.
Lo único que, bueno, que hablamos también muchas veces de esa parte más, entre comillas, restrictiva, pero también supongo que estaremos de acuerdo en toda esa parte que tiene que ver más con dejar al perro explorar por toda la casa, darle todas las opciones para que pueda ir a todos los sitios y que huela todo y que sepa absolutamente cada cosa dónde está. Propiciar, por ejemplo, yo por ejemplo, cuando vino Blue a casa, utilicé el parquecito, pero te voy a ser sincero, lo utilicé poco. Yo era muy de poner diferentes camas en diferentes sitios para que él pudiera elegir el sitio. O sea, Yo lo hice así también, Alberto? ¿eh? Que yo lo hice así también. Para mí era importante por un motivo, porque, a ver, volvemos a lo mismo, no sabemos cómo está percibiendo el perro las situaciones. Al final hay sonidos que tal vez ni nosotros seamos conscientes, hay temperatura que a lo mejor para nosotros es una cosa y para el perro es otra, hay olores que nosotros no percibimos, que para el perro pueden ser más o menos, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la limpieza, sin ir más lejos, ¿no? Entonces yo era muy partidario de que el perro pudiera elegir. Y el parquecito lo utilizaba sobre todo como modo contexto, por así decir. O sea, ahora vamos a estar aquí, te voy a poner aquí tus juguetes, y lo que quería era esa parte de frustración, de que pudieras eliminar la frustración de que yo no te iba a dar atención o de que no iba a estar contigo y que la pudieras derivar en otra cosa. Porque eso creo que era como... Dime. Pero es verdad que mucha gente no está en casa y se va a trabajar cuando ya tienen 4 o 5 meses. Y yo, desde luego, no dejo a un cachorro de 4 meses pulular por toda la casa. Ya no porque me rompa, es que puede comerse un cable, es que pues se le puede caer algo, ¿sabes? Hay que tener también seguridad porque dices, Sí. bueno, hay gente que es verdad que... Otra cosa que no hemos dicho, se debe coger vacaciones cuando se coge a un cachorro o cuando se coge a un perro adulto, ¿vale? Pero sí, pero llevando muy en cuenta, porque yo sé que esto, lo que voy a decir ahora, hay gente que opina diferente, pero yo lo aprovecho y a lo mejor yo sé que puede el perro pasarlo un poquito más. A ver, siempre depende y siempre hablando de depende, pero yo aprovecho la incorporación del perro al nuevo hogar, que todavía está con las dudas de no saber qué va a ocurrir, de que no conoce el contexto, no conoce si tú entras y sales y muchas veces como que queremos hacer toda esa parte, meter al perro en una burbuja, que luego cuando empiezas a sacarlo poco a poco de la burbuja empiezan a venir muchos problemas. Por ejemplo, la ansiedad por separación. O no, ¿eh? Yo lo uso, eso que tú estás hablando, lo que ha dicho María de cogerse las vacaciones, yo lo uso para hacer eso que tú estás diciendo, pero de forma controlada, no tenerme que ir a trabajar. Claro. Claro, es que hay gente que coge el cachorro Por ejemplo, y se va a trabajar 8 horas a los 3 días. claro, yo lo uso eso de forma controlada, es decir, en vez de dejar al cachorro en el parque encerrado, cuando tú a lo mejor vas a estar 1 hora en la cocina, le pones una valla o algo en la puerta de la cocina, él te puede ver, sabe que estás ahí, tú lo vas a poder controlar, pero el perro no puede acceder a ti. Entonces entiende que te ve, tú estás ahí, pero puede estar retirado y sin ningún problema. Sí. Y luego Claro. si encima en ese momento le da algo con lo que se pueda entretener, Sí, bueno, está generando ese alejamiento poco a poco. si tienes alternativa, estupendo. Pero un pasito más allá de lo que dices, yo lo que le digo muchas veces a la gente, cerrar las puertas de casa. O sea, cuando salgáis y o sea, tener como una pequeña manía de que cierro y entro sin que el perro haya exigencia de que el perro te ladre o que el perro rasque la puerta, no llegar a eso, sino entro, salgo, cierro. O sea, normalizar el hecho de que desaparezco y aparezco y que el perro estando tranquilo, el consecuente va a ser que yo voy a estar. A veces tardaré más, a veces tardaré menos, pero que no tiene por qué hacer ningún tipo de comportamiento de llamadas de atención, porque luego eso ya sabemos dónde termina. Más luego llevarlo más allá, más luego llevarlo a la puerta principal. ¿Por qué digo esto? Porque el perro todavía, cuando llega a las primeras fases a casa, la puerta principal todavía no tiene una connotación clara de que esto es donde voy a salir al parque o donde el tutor se va a ir 8 horas. Todavía no tiene esa connotación muy clara. Entonces, el que tú puedas utilizar esa herramienta para salir, para entrar, como si fuera una puerta más dentro de casa y luego ir alargando los tiempos, yo lo utilizo, pero con cualquier perro, independientemente de que tenga ansiedad por separación. Sí, Pues de esa forma de trabajarlo ya desde el minuto 1. empieza a generalizar las puertas. Exactamente. Y yo sí que les digo que compren cámaras para cuando las primeras salidas de casa. Sí, eso Porque sí, cuando sí. yo llego, ¿y cómo está el perro? Y dice, pues bien, nadie se ha Bien. quejado. Ya, claro, pues bien, y yo qué sé. ¿Y tú qué crees? Digo, yo no creo nada. Si no lo veo,
No tengo ni idea. Yo no tengo cámara en mi casa y me dicen, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, como ahora han venido dos perros más, ¿qué tal los perros? Y yo digo, estupendamente. Y luego pienso, sí, yo no los estoy viendo. Y es verdad, Se es que es creen que verdad. si no rompen todo, el perro Claro. está bien. Digo, yo llego y están vivos, pues están de lujo, ¿sabes? Vale, pues vamos a otra parte. Aquí sí que me gustaría a mí, pues como estamos hablando de miedos y cachorros, aquí sí que me gustaría a mí hacer un pequeño inciso en la parte que hemos estado hablando de la exposición. Que yo siempre intento, lo tomo como, sé que es algo muy genérico, pero que lo tomo mucho para decírselo a los clientes, que se den cuenta de un detalle que para mí es muy importante en las exposiciones, que es la siguiente, que es una, los umbrales, ¿no? A los que se enfrenta el perro. O sea, si yo tengo un perro en umbrales muy altos de que no sabe gestionar la situación, está claro que nos estamos pasando, que estamos por encima del umbral que a lo mejor necesita el perro. Luego hay muchas formas de trabajar esto, ¿eh? No quiero decir una crítica como que pasar siempre el umbral sea malo, porque tampoco lo considero. Pero hay que hacerlo sabiendo lo que se está haciendo, eso es otro tema. Pero sobre todo gente que no sabe, que a lo mejor tiene dudas sobre todo esto, umbrales muy por debajo. Y hay una cosa que yo siempre intento decir, que es el tiempo de exposición. El tiempo para mí es como una de las claves, siempre y cuando, y esto es un detalle importante, durante ese tiempo no estén pasando cosas que activen, desactiven, porque entonces ese tiempo no está haciendo la función que yo quiero. Para mí es muy importante que cuando se hace una exposición, sobre todo, yo hablo de miedos, pero hablo también de una exposición de un cachorro ante estímulos que le pueden generar incomodidad o ante estímulos novedosos, porque los estímulos novedosos siempre son como ese principio de inseguridad que estoy a la expectativa de ver qué es lo que ocurre, tanto para bien como para mal. Y en esa parte, para mí, en esa parte de exposición siempre intento que la persona lo tenga claro, que el tiempo, que si el perro es capaz de que esa presentación de ese estímulo, el perro puede llegar a, lo que yo siempre digo, ¿no? Estar así un poquito en tensión, expectante, y se empieza como a relajar, ves que conduce otra alternativa, vuelve a mirar, y si ya acabamos, que el perro se desmonta entero y se queda tranquilo, ya es como el sumum, ¿no? Que es, ahí es donde yo siempre digo que ahí el aprendizaje es, ¡buah! Esta sesión va por buen camino, sobre todo para las siguientes. ¿Qué opinaríais, por ejemplo, o si por ejemplo quisierais añadir más cosas, a exponer al perro, vamos a decir, a cosas que ya pueden empezar a generar un pequeño problema, como por ejemplo la exposición a la ciudad? ¿Qué detalles llevaríais vosotros en cuenta? La distancia, como has dicho tú, ¿vale? Y luego, en un sitio quizás donde sea distante, pero no sea capaz de gestionar, pero no esté totalmente seguro. Por ejemplo, ahí podemos darle un masticable. Mira qué cosa más sencilla. Te sientas en un banco, en un sitio donde esté intranquilo, no sea capaz de avanzar, pero veas tú que está en un umbral en condiciones, te sientas en un banco y le das un masticable. Entonces, el ruido de la ciudad y todos esos estímulos que tiene ahí run se pasan a un segundo plano. Sí. Sí, oírle. Yo fíjate, el perro este, pues lo tengo es más reciente, ¿no? Teníamos que pasar por esto y entonces, o se pasa por ese camión de cemento o no se sale a la calle. O sea, no hay más. Entonces, ya vio ella que en brazos no me sirve, ¿vale? Porque no gestiono nada. Entonces, bueno, pues pasamos, posiblemente estuvimos 10 minutos intentando pasar y que el perro gestionara, pues con Tiempo. chuches, venga, juegos. Ostras, pues costó. Salimos a la calle, el perro se relajó, estuvo olfateando parque. Pues a la vuelta no tardamos ni 2 minutos en pasar, ¿vale? Ahí es cuando ya el perro ha gestionado. Entonces no tardamos 2 minutos y no fue acojonado, porque es que el pobre era horrible. Pero es que o les poníamos de esa forma o no sale a la calle el perro. Porque ese camión no se va de ahí. Entonces, Yo, bueno, pues una, está claro que en brazos no se gestionó nada. Y bueno, pues jugando, corriendo alrededor, premios, haciendo luring, pues lo fue gestionando, tardamos 15 minutos, el perro ya, pues a la vuelta pasó y ya pasa. No le encanta, porque no le encanta, pero es capaz de enfrentarse a eso. No se queda como el primer día que fue horrible.
Yo no digo esto hay que llevar siempre, lo voy a matizar un montón porque no es para todos los perros, hay que conocer muy bien al perro y a veces hay que hacer la prueba para saber qué es lo que ocurre. Pero yo, por ejemplo, tengo dos casos en la protectora de perros, voy a entrecomillarlo mucho porque aparentemente tú los ves y si los ves en un vídeo dirías que son perros hiperfóbicos, pero luego tú te das cuenta cuando haces cosas con ellos que son comportamientos que no son tan fóbicos, o sea, son como patrones de comportamiento que han entendido que son funcionales, que aparentemente tienen esa apariencia de fóbicos, pero que tú luego ves el perro que tira mucho más, o sea, que lo verías como la típica apariencia de bloqueos, pero luego das dos empujoncitos y el perro hace así y tira hacia adelante. Hombre, Y pero yo hay me que parece decirle al porque perro que no se acojone, que quiera que entre ya en una indefensión aprendida y horrible, claro, ¿vale? es muy sutil lo que Que yo hay que digo, cuidar. porque aparentemente a nivel comportamental parece que sea eso, pero como yo ya conozco al perro, o sea, si yo te grabo un vídeo, los típicos vídeos que se analizan de 30 segundos, yo te grabo un vídeo y te enseño ese perro y tú me dices, madre mía, ese perro está en bloqueo. Sencillamente te pones un poquito por detrás, le das dos empujoncitos con las piernas y el perro hace así, clac, 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 y empieza a andar y tan normal. Y empieza a Porque hay alzar. veces que hay que desbloquearles, ¿eh? Ese es el punto, ese es el Es punto que que... a mí me ha pasado, ¿te acuerdas de aquel perro que se negó a salir a la calle, que he tenido dos así, de Mm, sustos? Pues es que ha habido a veces que o nos enfrentamos o nos enfrentamos. ese es el Entonces, punto. es que ya hemos visto que si ahora, venga para casa, ahora, pero es que ahora o nos enfrentamos o vuelves a estar 2 meses que no quieres salir a la calle. Entonces, cuando has desbloqueado eso, ahí el perro empieza a avanzar. Pues justo eso, en uno de los perros que había en la prote que salía y como enseguida tiraba hacia adentro, todo el mundo lo volvía a meter, yo cogí al perro un día y dije, no, digo, vamos a ir, te voy a sacar del entorno, te voy a sacar de lo que conoces. Le empujaba con las piernas, no, vamos, 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 vamos. Fue sacarlo, pero no te voy a decir ni 30 metros del entorno donde él había aprendido a amortiguar, salgo, entro, salgo, entro, salgo, entro, y cuando ya de repente se vio en un descampado, fuera de lo que es la acera, con otros olores, empezó a andar el perro, no voy a decir que el perro internamente estuviera hiper feliz de repente, ni muchísimo menos. O sea, hay un punto ahí que está, que el perro sigue inseguro. Pero el perro empezó a darme todas esas alternativas. Y volvemos al tiempo de exposición. Yo lo que ahí ya tenía en cuenta es, te saco del entorno, te voy a llevar al entorno súper mega tranquilo, lo más tranquilo que encuentre por allí. Tierra, árboles, matas, flores, lo que sea, que puedas hincar la nariz y mucho tiempo de exposición y hasta conseguir que el perro relajara. Pues forzamos 2 o 3 veces seguidas al principio y ahí el perro ya sale. Cuando a lo mejor estuvo, por decirte algo, claro, como tú lo ves así al perro, dices tú, ostra, pobrecito, está en indefensión aprendida. Es que esto, el juego de las palabras es muy chungo. Está en indefensión aprendida. Oye, cuidado, el perro está jodido, nadie está diciendo que no. Pero a veces necesitas empujón para Ahora poder. que dices tú eso, a mí me pasó también con un perro que era ya salir al ascensor y mal lo que era la urbanización y la primera calle. Pero chico, nos tenemos que enfrentar. O no salimos nunca a la calle, ¿sabes? Entonces, o no meas. Es así de claro. Entonces, pues es que hay veces que hay que forzar un poco la situación para desbloquear al perro de ese bloqueo que tiene en ese momento en ese sitio, porque es que si no, se queden totalmente Totalmente. inservibles. Pero hay que matizar, que hay gente, no hacerlo con todos los perros. Eso es bajo No. asesoramiento profesional. La perrita que tuve yo en casa, rescatada del criadero este que salió en Policía de Nación y todo eso, que la tuve yo aquí con Cara, esa perra no era capaz de salir a la calle. Esa perra había nacido seguramente en una jaula y criaba en una jaula y vivía en un entorno con otros, me parece que eran 12 perros que al final eran los que le atacaron y no era, o sea, era una masa de carne. O sea, ese animal no era capaz de hacer nada. Y ya una de las últimas opciones que cogí fue cogerle una correa a Cara y sí, atarla a ella. Y ahí me sorprendió mi gorda muchísimo. Yo, vamos, lo tenía que haber grabado, pero no lo grabé. Es que Ella es verdad que los perros andaba, ¿qué? es verdad que los perros nos ayudan muchas veces más que nosotros. Yo lo he visto. Para, sí, En las empezaba, casas que no se atreven a hacer algo y el perro de la casa, el adulto, lo hace y es como, lo hago. Y llevas tú media hora así intentándolo. Cara empezaba a andar
y ella no andaba. Entonces Cara volvía, le daba un par de lametones en la cara y empezaba a andar otra vez. Y la otra perrilla así. Y a la segunda o la tercera vez ya la otra perrilla se levantó y tal y cual y empezamos a andar. Ojo que ese día se desbloqueó. Sí, Vale, sí. otra otra pregunta interesante. Un perro que, voy a ponerlo en el extremo, ¿vale? Típico perro que no se ha podido desarrollar desde que se ha criado a biberón, que no se ha podido criar ni con la madre ni con los hermanos, que esos 4 primeros meses ha convivido con los humanos, que lo han sacado para adelante, pero no han sabido todo esto y han estado en casa por el tema de las vacunas, etcétera, etcétera. Voy a retorcer más. Vive en plena ciudad, en el centro de Madrid, empieza a salir a la calle, ¿vale? Pongo un caso como bastante extremo y el perro convive así pues un año. Nos llaman a nosotros porque el perro, claro, como es lógico, a lo mejor la persona todavía no sabe. Me sorprende, A lo mejor Alberto. pero la persona a lo mejor todavía no sabe por qué, pero el perro tiene bastantes miedos. ¿Es recuperable ese perro? Un año sin salir de casa. ¿Cómo? No se te escucha, María. Que llevas un año, que lleva un año sin salir de la casa. O sea, No, o sea, que ha empezado a salir a la calle por lo típico de la vacuna, lo típico que le puede pasar a muchas personas sí, que no con saben cuatro de esto. meses. Adoptan un perro a biberón porque no ha podido criarse con la madre de los hermanos, esperan hasta la última vacuna, empiezan a sacarlo porque viven me da igual Madrid que Alicante que Barcelona, que viven en el centro de la ciudad, sobreexponen al perro sin saber todo este tipo de cosas, el perro coge muchos miedos, como es lógico, y a lo mejor, pues vamos a decir, con un año y medio, llaman a un educador canino bien formado, no alguien que le vaya, ¿sabes? Alguien que vaya a cuidar del bienestar del perro. ¿Hasta qué punto eso se puede recuperar o no se puede recuperar? Es una pregunta Se un puede poco. recuperar, pero Generalmente, esto siempre hablando generalmente. claro, pero no al 100%. María, ¿qué opina? Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Va a depender mucho de cada perro y cada individuo, pero el perro que ya está así, que es miedoso, puede aprender a gestionar algo, pero no va a dejar de ser miedoso. Yo creo que con las personas nos puede pasar igual. Las personas inseguras y bueno, y date cuenta que la persona tiene una capacidad cognitiva y de saber lo que está pasando en su vida que el perro no la tiene. Entonces, la persona que es insegura y miedosa puede aprender a gestionarlo, pero creo que nunca va a dejar de ser inseguro y miedoso. Lo puede gestionar mejor o peor y con la edad y con las experiencias que vaya teniendo, irlo gestionando mejor, pero que vaya a dejar de serlo. No creo. Y creo que con los perros, que con una capacidad cognitiva que tienen ellos y de verla, pues puede, Vale. a lo mejor, dependerá del individuo, pero Y creo si, que y va a costar si, mucho. Ojo, hablando siempre de que va a seguir viviendo en el mismo sitio, de Claro. que va a seguir tal. vale, Ojo, ahora esa era la siguiente pregunta un poco claro, para... si tu perro te compra una casa en el campo y empiezas de nuevo a reeducarlo sobre esos estímulos que va a llevar nuevos de otra forma y tal y cual, en otro entorno, puede ser que sea feliz, digamos, y que no viva con ese estado de miedo todo el rato, pero Esa era la siguiente pregunta. Si ese perro que vive en ese entorno, con esos tutores, incluso con los mismos tutores, me da igual, pudiera ir a otro entorno más adaptativo en una parte inicial, donde poder desarrollar una terapia, una intervención con que las propuestas que vayas a hacer sean más adaptadas para ese perro, sabiendo, ¿vale? Porque vamos a estar de acuerdo y creo que todos vamos a estar de acuerdo de que nunca va a ser aquel que pudo ser, porque no lo va a ser otro perro, porque no va a ser aquel que pudo ser, pero ¿hasta qué punto consideráis que cambiando de entorno, o sea, pudiendo tener un entorno y tener los conocimientos para cómo adaptar ese entorno y cómo progresivamente poder ir afrontando aquello que tenía, pensáis que puede llegar a adaptarse? Porque yo tengo un ejemplo muy bueno. Y luego, a ver, es verdad que hay veces es duro decirlo, yo creo que sí, que si se empieza desde cero. Hay perros que yo os lo digo, vivirían más felices en el campo y a lo mejor con otra familia. O sea, hay veces que nos empeñamos tanto en decir, puedo, que el perro realmente lo está pasando tan mal y ves que en otro entorno es No. feliz, que hay veces que
decir, ostras, si ese perro va a ser feliz y va a estar no amargado, sino fóbico toda su vida, vamos a pensar un Ya poco en ves. ese perro. Eso yo a veces yo lo he planteado a tutores. O Y sea, es es muy duro duro, es porque es duro. tu perro, pero Es es duro, muy pero duro ver a tu perro todo el día mal yo he también. planteado a personas decirles, plantearse, sé que es difícil porque después no es tan fácil dar un perro, porque para ti, pero luego que haya alguien que lo quiera adoptar, que eso después es otro tema. Y que tú veas que esa persona que vas a dar a su perro para ti sea lo mejor. Claro, Es decir, no se lo claro. vas a dar a cualquiera. Pero Pero, para eso hay que dejar el lado emocional de un lado y ser demasiado mental y a los humanos nos cuesta muchísimo. O sí, pero es sea, verdad que al final dices, ¿tú quieres lo mejor para tu perro? ya, Pues es es que mira cómo va a ser así y mira cómo va a ser aquí el resto de su vida. Es Vale, horrible, pero pero ostras, también pero es no horrible sé, la vida que lleva. pero no os escapéis de la pregunta. ¿Hasta qué punto No, se podría rehabilitar, si se puede, hablando siempre de manera general, sabiendo que luego está la individualidad, pero de manera general se podría rehabilitar a un perro que puede cambiar de condiciones y que aquello que le daba miedo no es decirle te saco al campo y ya está, no, no, sino te voy a volver a exponer a la ciudad, pero te tengo las condiciones y el conocimiento para poder exponerte a la ciudad. ¿Hasta qué punto creéis que se podría llegar a recuperar ese perro? yo, Alberto, te digo que ahora mismo no lo sé, porque como dependerá tanto de cada perro y Sí, de eso por supuesto. claro, y de las vivencias que vaya teniendo en estos momentos, Estamos ¿no? hablando a nivel Ya, general. Pues claro, es que si atendemos a la individualidad sería ya, imposible. pues, pues no lo es que sé. estamos Y hablando, podrá tener altibajos, podrá, porque las recuperaciones no son así, las recuperaciones son así. Sí, 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 eso por supuesto. Pero Yo os voy a poner el caso de Django, de mi ya perro. estaba pensando que estabas hablando por Claro. él. Sí, sí, no, porque por eso mismo, o sea, porque Django, yo os voy a poner ese ejemplo, sabiendo que hay una predisposición de raza que es un Mali, y eso hay que contar con ello, que eso a lo mejor otro perro, si no tiene esa predisposición genética, a lo mejor otro perro no alcanza lo que ha podido, lo que ha alcanzado Django, por ejemplo, en este caso, pero el hecho de Django era un perro metido en una jaula desde que nació hasta los 4 años, y cuando salió de la jaula, o sea, estaba para la cría, pero metido en una jaula toda su vida, y después en una protectora. Mejor porque podía salir y tal, pero no una protectora. Claro, es un perro que podría cumplir esas condiciones que hemos dicho de desocialización total. Desocialización total. Cuando vino conmigo era un perro hiperbloqueado. Volvemos a lo mismo, era un perro que, o sea, hasta el tercer día yo no me pude hacer con él porque huía de todo. Y bueno, y luego si le tocaba se quedaba en shock, o sea, era en shock. Eh, y claro, volviendo a lo mismo, no va a ser el perro que pudo ser ni de coña. Las habilidades sociales que tiene, es más, eh, fíjate si con Blue, que aquí ha ayudado mucho mi otro perro, que Blue es un border, fíjate tú hasta qué punto no tiene habilidades sociales que ha copiado un montón de comportamientos de border. O sea, tú ves un Mali acechando como acecha Blue, pero tal cual. O sea, ha ido cogiendo patrones de comportamiento, como no ha tenido experiencia en ninguno, y su único, por así decir, espejo donde mirar era un perro, que es otra cosa, pues ha cogido muchos patrones. Y es verdad que, joder, que lo digo con con mucho orgullo de que el perro me lo puedo llevar ya a la ciudad, me lo puedo llevar a una cafetería, o sea, me lo puedo llevar a andar por una avenida con coches. Cuando eso al principio era, pero es verdad que yo, donde vivo, por eso decía, tengo las condiciones adecuadas para poder gestionar, bueno, también el conocimiento, porque es que si no, no puedes hacerlo, para generar esas condiciones. ¿Cuántos años tiene Django? 5 años, 5 y pico. pero ojo, no ha engañado. En el ejemplo que has puesto, el perro ya tenía miedo a la ciudad. Aparte de que no tenía ninguna sociabilización. Así que no es lo mismo. No, a ver, Django tenía miedo a la ciudad. A ver, no es el mismo caso, no es el mismo caso. Django tenía miedo a la ciudad, pero por las nulas experiencias, no por las malas experiencias. ¡Claro! Que a lo mejor te puedo comprar que es peor tener malas experiencias que nulas Ahí iba experiencias. yo, es que es diferente. Es Sí, diferente. puede ser, puede ser. A ver, puede ser o no. O sea, siempre puede ser o no, va a depender como siempre. Pero que, bueno, que en definitiva, que no es que tal, que el perro le queda muchísimo.
pero tú ahora ves al perro, cuando por ejemplo Blue antes le miraba así un poco fijo, el perro se cohibía, y ahora el perro se enfrenta, tira, se levanta, corre, lucha, todo, lo tiene todo, pero claro, volvemos a lo mismo, tiene una parte genética muy importante de la cual pues te puedes aprovechar para poder sacar comportamientos. O sea, por ejemplo, el tema del mordedor con Django, cuando Django conseguí, porque no cogía ni el mordedor, pero cuando yo ya vi que él cogía y tiraba un poquito con el mordedor, para mí ya, me acuerdo de los típicos pensamientos esto que te viene, que decir, ya te tengo, ¿sabes? Ya sé que por aquí te voy a pillar. Ya pude empezar a manipular, ya pude empezar a luchar, ya pude empezar a gesticular fuerte, ya pude empezar a aumentar mi tono de voz, pude empezar a hacer un montón de cosas a partir de una actividad placentera, a partir del juego con el mordedor. Y bueno, pues una de las claves para mí fue, siempre digo que para él y para mí fue como una parte de ajustarnos. Pero volvemos a lo mismo. No todos los perros, no todas las situaciones. La raza aquí para mí es un factor importante, que sacar esa parte de la raza también es importante. Pero bueno, que lo vengo a decir un poco también porque, joder, porque aunque nunca va a ser el perro, o los perros que puedan haber pasado por ahí, nunca van a ser los que podrían llegar a ser, pero sí que es verdad que por otro lado, joder, que se puede llegar a conseguir cosas. Yo siempre... Fíjate, yo me estoy acordando ahora de un Beagle que lo cogieron con 8 años ya, que había sido semental en un criadero. Y llegó. La verdad que me sorprendió que no tuviera tanto miedo a las cosas, porque después de estar 8 años, es verdad que el pobre le pedías algo y no sabía hacer nada. Pero ostras, con 8 años, ¿cómo aprendió poco a poco, poco a poco, poco a poco? Como decían los niños, se le cambió hasta la expresión de la cara. Y ya me dijeron, más clases, más clases. Digo, ¿pero qué queréis más? Pues ahora que haga la croqueta, que le diría a la gente, qué tontería. Bueno, pues a este perro le vino súper bien aprender habilidades. Le vino y se divertía. Y la verdad es que dices, joder, un perro con 8 años, pues sí, un perro con 8 años, sin ningún estímulo el pobre de nada, como poco a poco, pues se le transformó, es verdad, hasta la expresión. Sí, no, y cambian, ¿eh? Y cambian. Yo eso lo veo mucho en la protectora cuando a perros que están un poco desquiciadetes tienen una etapa de darles, es que le cambia la expresión de la cara. O sea, la lengua así hacia el lado, las orejicas más gachas, la forma de mirarte, o sea, cambian muchísimo. Yo fíjate que lo he visto en la perrera, que ahora pues no voy, pero sigo con ellos, ¿no? Pues cuando sacan a perros ya de 8 y 9 años, ¿eh? Porque siempre son todos PVPs, perros mayores. Ostras, y van a casas que yo muchas veces digo, ay Dios mío, ¿cómo irá? Y los pobres es que se les cambia todo, o sea, es como el campo, no sale un chenil, un sofá, y ostras, pobrecitos, es que se les va esas expresiones, pobrecitos. Sí, bueno, Eso va para otro. Una etapa complicada. Pues, ¿qué más? Hablamos, mira, que era una parte que nos la hemos dejado. ¿De qué? Ha dicho Charlie antes cómo hacer cuando un perro llega a casa. Sí, ahí hemos hablado un poco del descanso, pero bueno, se podría hablar de esa primera fase, ¿no? De cuando el cachorro llega a casa. Los primeros días. Los primeros días, qué cosas podrían, ¿no? Tener, por ejemplo, yo lanzo cosas y vosotras me decís. Yo sería muy amigo de tener diferentes objetos que puedan ser buenos para la masticación, para que no tenga que derivar la mordida en otras cosas que no queremos, por ejemplo, y que sacie esa parte, ¿no? de la mordida. ¿Qué más cosas podríamos...? Que hacerle sentir seguro. O sea, creo que es principal. Lo primero es que se sienta seguro en su casa. Eso es lo primero. Sentir seguro, dejarle que... No, esto no. Coño, espérate, si es que no sabe... Vamos a dejar que el perro se sienta. Aún no sabe el no y ya le estás diciendo el no. Es que claro, y sienta, no sé qué, digo, pero a ver, dejarle al perro explorar, que se sienta seguro, que vaya viendo su nuevo hogar, porque es un shock. O sea, la verdad es que es un shock separar a la madre de y del perro y de sus hermanos y llevarlo. El que él tenía ya no está, o sea, ya es otro mundo. Que tú le querrás mucho, pero tú eres un extraño en un sitio extraño. Entonces, vale. Quitaros de cosas, de pedirle cosas y dejarle. Yo, bueno, pues no dejarle dormir solo, no dejarle llorar hasta que se aguante, ¿vale? Sí, totalmente. Eso que dices de hacer cosas, igual que están los pasotas, también están los motivados.
En el sentido de llega el perro a casa y ya empezamos con el luring, con el sí, con el plus, con el túnel, con el cono y con todo. O sea que también están los... Poco a poco. Yo tengo una persona cercana que cuando adoptó a un Border Collie y claro, lo tenía todo, o sea, las típicas personas que lo miran por su cuenta, empiezan a ver todos los vídeos de YouTube, se leen todos los libros de adiestramiento, claro, en su cabeza era sobre todo adiestrar. O sea, en su cabeza era como, no tanto todo esto que estamos hablando de sentirse seguro, de lo de las puertas, de la exposición, no. En su cabeza era adiestramiento, todo adiestramiento. Todo lo enseñaba con comida, todo. O sea, todo iba con el paquete de salchichas, todo el santo día encima, para subir al sofá, para bajar al sofá, para meterlo atrás por ti, para que se siente, para que le dé la pata, para que venga a una habitación, para la llamada, para... Digo, ostras, eso también hay que tenerlo muy en cuenta porque no lo valoramos lo suficiente, pero igual que yo estoy a favor de que el perro haga determinadas cosas y poder enseñarle y que para mí la comida es una herramienta más, siempre y cuando se utilice bien, también es verdad que hay que llevar mucho ojo de ese exceso de dependencia de la comida, del juego, de una pelota, de un mordedor y todo eso. Y por eso digo que igual que está la gente que me hago fotos con el cachorro y poco más, a otros que están muy motivados y lo ven todo desde ese punto más de adiestramiento. Yo cuando empiezo con ellos, dice, ¿y cuando le vas a enseñar a que se siente? Digo, vamos a ver, digo, pero ¿te quieres esperar? Digo, que vamos a estar 3 semanas sin que el perro se siente, ¿vale? Vamos a hacer un montón, pues todo lo que hago, ¿no? Habituarle a todo. Digo, vamos a habituarle a cepillarle, al secador, a las manipulaciones, porque como tú no puedas quitarle una espina a tu perro, pues vamos a habituar que tiene tiempo a que se siente, de verdad. Cuando hay un cliente así muy pesado con el que se siente, le hago un poco de luring, se sienta, digo, ¿ves? Se sabe sentar, pues venga, ahora vamos a lo que hay que saber. Y se quedan como parados diciendo, ¿se ha sentado a la primera? Pues claro que se ha sentado a la primera, si eso es lo de menos, es lo más fácil del mundo. Sí, y una cosa que luego lo aprenden, ¿eh? O sea, que también a mí sí que luego me gusta hacerle eso. Como estoy 2 meses y medio, 3 con ellos, pues la cachorra que ya ha terminado con menos de 5 meses, pues se sabe quedar quieta, viene a la llamada, o sea, hemos estado 3 meses que se ha hecho de todo, la verdad. Y el que se sepa sentar, hacer un talle, no sé qué, no sé cuántos, yo lo digo, no quitarlo como obediencia y hacerlo como habilidad, para estar con tu perro 15 minutos entrenando y formar un vínculo distinto. Hacer algo colaborativo con ellos. Y al final a los perros les gusta también. Claro. Pero esa parte... Es un inciso a eso, esa parte hay que explicarla muy bien, de que aunque nosotros podamos estar a favor de hacer ese tipo de actividades, que la gente siempre tenga en cuenta que se hace con un inicio, un desarrollo y un cierre. Y que el cierre significa que se cierra la actividad. Luego ya vienen otras cosas. Si no se cierra la actividad y tenemos un perro, por eso esa parte que explicaba de esta persona, ¿no? Que no había cierre. O sea, había todo el tiempo conexión, posibilidad de conseguir comida. Y eso es lo peor que puedes tener, porque no es una conexión real, por así decir, es una conexión de a ver cuándo toca. Yo mando deberes, 10 minutos. Sí. 10 minutos al día, 15. Deja al perro cuando ya has hecho tus 3 repeticiones, de 2 horas después. Venga, ahora otra vez. No, ahora otra vez no. Llora el otro, llora el hermano y digo, no. Digo, olvidaros de él. Que ya ha tenido su tiempo de entrenamiento. Sí, y otra cosa que me parece muy importante cuando el perro llega a casa es habituarlo primero al material de paseo. Antes de sacar al material de paseo. Por supuesto, al arnés, que es súper adhesivo para ellos, correas, etcétera. Antes de sacarlo a la calle, porque si encima de tenerse que acostumbrar a tener eso puesto, se tiene que afrontar los estímulos que le van a ir viniendo, ya lo está saturando. Y no hemos hecho a lo mejor una especie, porque hemos hablado de la ciudad, y a lo mejor hacer un especial hincapié en los entornos naturales. O sea, creo que claro, a veces tiramos un poco, barremos para lo que más conocemos, ¿no? Pero, porque al final vivimos en ciudad y tal, pero el hecho de que, lo que hablamos, y estás en la etapa que todavía no estás con las vacunas, sabiendo por dónde tienes que ir, no llevando al perro a cualquier parte, pero yo por ejemplo, que vivo al lado de la playa, y en una zona además que está la playa, pero toda la parte de atrás son dunas, que no hay nadie, y sobre todo en invierno, yo cuando adopté a Blue era pleno noviembre, no había nadie, o sea, yo eso lo aproveché al máximo. Yo todas las mañanas me iba con mi cachorro, suelto por las dunas, el mar a lo lejos, pudiendo tener una carretera al otro lado, pudiendo exponerle encima
que esa parte también, ¿no? De exposición, ya no solo la distancia, sino que mi perro estaba en alto y los coches pasaban por debajo. O sea, toda esa parte de la naturaleza, por así decir, de poder afrontar la no, voy a decir, hay estímulos, pero no estímulos que podamos decir que sean difíciles para el perro de gestionar, sino que son No estímulos. están en primer plano. Exactamente. Y luego Pero van a a partir de esa confianza, poder ir implementando esos estímulos que sí que tienen un problema. Por ejemplo, una carretera, yo siempre digo, oye, hay una carretera, vete a los extrarradios de la ciudad, donde hay campo, pero pasa la típica vía que rodea la ciudad y que pasa mucha exposición de coches, que eso también es importante, la exposición. Una de las cosas que para mí también es importante no es que pase un coche cada 10 minutos. Si, por ejemplo, quisiera presentar coches, lo suyo es que el perro pueda gestionar el paso de muchos coches seguidos, porque eso es lo que va a hacer reducir esa pequeña tensión, esa mínima tensión, siempre va a hacer lo que va a ser lo que va a poder hacerle gestionarlo mucho mejor. Si partes de un entorno natural, de un entorno más tranquilo, de un entorno con una distancia, o incluso la posición propia del perro, no hace falta que esté mirando a la carretera como si fuera, no, puede estar lateralizado, puede estar de espaldas, o sea, se puede gestionar desde muchos puntos y es muy importante para luego poder meterlo en ya situaciones un poco más complicadas y más complejas. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, pero es verdad que yo, por lo que me encuentro, es casi inviable. Ya. El perro sale a Bravo Murillo. Y como le digo, dejarle gestionar. O sea, no, es que no anda, da igual. Si quiere estar 10 minutos mirando las musarañas, que mire las musarañas durante 10 minutos y que gestione todo lo que le viene. Porque no me importa que no ande, ya querrá andar y ya tendrás que ir tú Es aminorando que, eso. lo siento mucho, pero en Madrid no tendríais que tener perro. Lo siento. No. Es que aquí no puedo decir cosas. Tengo que comportarme bien, que ya ha dicho Dani que siempre. No puedes decir palabrota. No, pero bueno, es más complicado. No quiere decir que todos los Es perros... muy complicado, porque es verdad que el entorno Es más natural a complicado. los perros siempre les gusta. O sea, y yo cuando hay perros con miedos digo, vale, aquí, pero por favor, es verdad que en Madrid hay mucho parque. Y hay algunos, yo tengo la suerte que el de aquí al lado es tan grande como una ciudad y es campo, no es parque, es campo, ¿vale? Valdebebas es campo. Pero no todo el mundo, si no tienes coche no puedes ir. Pero es verdad que cuando ves a los perros allí, ostras, son mucho más felices. Entonces, a perros con miedos, si tienes posibilidad, llévatelo todos los días o cada 4 días a un sitio que se pueda relajar en la calle, porque es que los pobres no se relajan en la calle, los perros con miedo. Entonces, es verdad que les ves de otra manera disfrutar, pero es ver. Si no tienes coche y no tienes al lado un parque muy grande, aquí es muy difícil. Porque tienes el Retiro, pero eso no es campo. Eso es gente, 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 niño, pelota, perro, perro, perros. A ver, Eso no es. siempre y cuando, no sé si se podrá hacer en el Retiro, pero entiendo que esos tipos de parque que son tan grandes, al final, si tienes un poquito de naturaleza, tienes un poquito de césped y tienes algunos lugares donde hacer esas exposiciones, sabiendo que no tienes el control que nos gustaría, porque te puede aparecer un perro por detrás, te puede aparecer una persona corriendo, lo que sea, pero sí que es verdad que por lo menos dentro de tus posibilidades gestionarlo lo mejor posible. Es que no te queda otra. Fíjate lo que te voy a decir. Santa Pola, que es un pueblecito muy pequeño de aquí de la costa, Sí. es un pueblo que, como vivas en el centro, que es un pueblo muy pequeño, pero como vivas en pleno centro, no tienes nada para poder gestionarlo. Pero lo que se dice, o sea, son que donde te vayas está como lejos hasta llegarte a zonas más tranquilas, pero son como a lo mejor 10 minutos andando, 15 minutos andando. Si tienes un perro que tiene problemas, yo cuando he dado con gente que vive allí en el centro, me encuentro con muchos problemas para poder gestionar la situación. Y digo, joder, con lo pequeño que es este pueblo. Pero si vives ahí, no hay ningún parque, todo es, incluso aunque te vayas a la zona de la playa porque es costero, son todo como, pues eso, los típicos puertos llenos de gente, de bares, de los barcos, las avenidas, los coches. Dice, es que no tienes manera de gestionarlo, te toca irte ya lejos y luego pues a lo mejor tienes verdad que puedes irte a zonas de playa, que lo puedes gestionar mejor, pero te cuesta más. Hay sitios que a lo mejor... Yo me encontré una perra, una Mali, era mucho más grande, pero no lo sé. La abandonaron en plena Gran Vía y la cogió, estuvieron viendo, ¡buf! Pero es que ellos vivían en la Gran Vía.
Pues, ostras, es que, a ver, salí y no tenías coche. Gran Vía y sin coche. Con lo cual, bueno, pues poco a poco íbamos a los jardines del Palacio Real, que no deja de ser. Pero tú sabes el cisco de salir y verte eso, al pobre perro, y encima abandonada allí. Qué fuerte, Demasiado. qué fuerte. Pues nada, chicas, pues No sé si ni la hora queréis, que es. son ya las 11 menos cuarto. Menos cuarto. Te lías, María, y estamos intentando cortarte y no hay manera. Y yo no, yo estoy aquí. Nada, si tenéis alguna preguntilla por ahí, pues también podríamos, que era un poco que nos habíamos dejado para el tema de la otra plataforma, por no decirlo, pero a ver si podemos volver a coincidir y también podemos hacerlo por allí. Y bueno, y por aquí también ha estado entretenido y ha estado bien. Y podemos seguir tocando estos temas que están muy guays. Te has metido con Cara Love, no te he podido meter con Ladrando ¿Quién? Bajito. ¿Quién? Tú, que no has podido meter con Ah, Ladrando ya. Bajito. Se ha metido conmigo. Que va, no me aparecen los likes con ladrando bajito. Hasta que no tengas un mínimo de seguidores no puedes. Lo que no sabía era lo de Instagram. Aunque al final te has conseguido meter. No, en Instagram me deja subirme, pero no me deja hacerlo yo. Ah, bueno, pero bueno. Entonces no hay problema. Lo que Pero, pasa que ¿qué te ha pasado, Alberto, en Instagram al final? no me preguntes. O sea, ha sido súper raro. Me he vuelto loco con la IA, preguntándole de todo, metiéndome en configuración del móvil. Lo tenía supuestamente todo bien. Yo sé que tiene que haber habido un problema porque lo que no tenía sentido era que yo hablara, se escuchara y sin hacer nada de repente ya no se escuchara. Y que después quisiera subir al live y me pusiera lo de como like caducado. Enseguida le daba como para mandar la compartición y me ponía like caducado. O sea, invitación caducada. Estaba pasando algo. Estaba pasando algo. Y me ha pasado dos ¿Preguntas veces por de aquí ponerme a abajo? hablar, sí que escucharse y después pararse, sin yo hacer nada, porque otra cosa es que haya tocado alguna cosa por ahí. Probaré, esta semana, durante la semana, probaré a ver si puedo. Y nada, y si podemos tocar las temáticas tanto por ahí como por aquí. Hay preguntas, chicos, que estoy revisando algo, pero yo ya no veo. Ah, bueno, dice Charlie que el campo peligroso, peligroso con las procesionarias. Aquí fíjate en Valdebebas que es tan grande, es más, el segundo más grande después de Casa de Campo, les pregunté el otro día y las tienen bastante controladas, de quitar nidos y todo. Hay otros sitios que no hay que tener muchísimo cuidado con eso. Sí, ahora estamos. Yo toda la parte que tengo del campo está a tope. Es que cuando no es la procesionaria, es la garrapata. Y cuando no son las espigas, es verdad, gente que tiene cachorros, eso, y digo, cuida la procesionaria, las garrapatas, cuida las espigas, y dice, joder. Claro. Y es verdad. Hay gente con muy mala suerte. Hay una border collie aquí, ostras, es que es mala suerte. De una espiga se la clavó en el pulmón y la han tenido que operar. Y luego que no le hemos dicho, cuidado con los cachorros, por favor, escaleras con cachorros, porque he tenido más de un cachorro con 3 meses pata rota. Y el último ya ha sido bastante desagradable y es verdad que pasan cosas y se ha caído jugando con el otro perro desde una cama y se ha roto el cuello en ese momento. No he podido empezar con el perro, pero ostras, por eso que es verdad que pasan cosas, precaución, o sea, precaución Y bueno, porque... yo he visto muchos casos en urgencias de movidas así, de estar jugando con un Yorkshire, el Yorkshire, un labrador, ¿vale? Con un Yorkshire y pegarle un restregón en la pata y desangrarse. ¿Sabes lo que Se te tiran digo? los Pero, dos caniches y uno tiró jugando al tira y afloja en una cama y la pequeñaja que era el otro yo ya lo había hecho, con la que iba a empezar, no me llaman y me llaman ya al mes diciendo es que no sabíamos. Pues se ha caído de la cama y se ha partido el cuello en el momento. Son cosas que, a ver, es muy mala suerte, pero claro, son hay que cosas que tener al mucho final cuidado. pasan. Mucho Yo, cuidado. Pues igual que un niño, no dejarías rodar un bebé por una cama, pues es que esto es así. a ver, pero yo creo que también está la precaución como el no meter miedo. No, O no, sea, claro, hay pero, pero porque, pensar en lo que puede pasar.
¿vale? Es verdad que cuanto más perro, es como el que está mi madre en un hospital, era como, porque ve todo, cosas todos los días. Cuanto más, pues mira, el simple cinturón de seguridad para todos los coches. ¿Que por qué lo llevamos nosotros apretado? Por si hay un golpe que no nos movamos. Y llevamos a los perros de detrás, ¡ay, es que va! Pues tranquilo, andando. Pues el perro de una amiga iba al veterinario a una vacuna o cualquier cosa, lo tuvieron que sacrificar. Un frenazo, un Yorkshire, hizo así con el cuello y se lo partió el cuello con el asiento delantero. Claro, y al final dices, ¿pero por qué lleva un cinturón de seguridad? Para que no se mueva del sitio. Que son cosas que es mala suerte, pero como ves muchas cosas, es mejor prevenirlas. Ya, no, pero ¿sabes qué pasa? Que en este caso, ya te digo, el meterle miedo a la gente tampoco... No. Yo tengo 2 clientes que me resultaron muy extraños en el sentido de, ¿vale? Extraño en el sentido de, no, es que no quiero que el perro coja nada sin que yo se lo diga, porque ya a dos amigos míos le han tenido que operar por obstrucción intestinal. Vamos a ver. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Ojo, yo he estado trabajando en un hospital veterinario un montón de tiempo y he visto muchos accidentes, pero claro, es que estoy trabajando en una urgencia. No puedo tratar a todos los perros ni con el miedo de, porque no viven. Eso hay que decir que nos pasa mucho a nosotros. Yo siempre lo digo muchas veces, digo, por ejemplo, cuando hablo de la prote, por ejemplo, y digo, a mí no hacerme mucho caso porque yo estoy hiper mega sesgado. Yo veo problemas por todas partes. O sea, yo veo que estás mirando al perro de una manera y estás actuando de una y yo ya estoy viendo todo el futuro que le espera al perro. O sea, pero estoy hiper sesgado porque, claro, donde pones el ojo está claro que igual que un veterinario, yo a lo mejor no miro tanto, que sí que lo miro, pero para entendernos, no miro tanto a lo mejor la parte de la alimentación, tanto como una persona que es especialista en alimentación, donde va viendo cosas por todas partes. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, que es fácil que donde tú tienes más conocimiento y sobre todo donde te vienen esos problemas, porque estás segmentado en esa parte, pues es totalmente normal. Que eso... Pero es verdad que preparar la caza para un cachorro se debe preparar. Te quiero decir, yo la suerte que he tenido de la gente que me ha llamado antes de tenerlo, he visto escaleras y huecos así a 4 metros. Es que el perro no puede ir por ahí. Porque es muy fácil que el perro se te caiga 4 metros para abajo y se te va... Hay cosas... Yo estoy de acuerdo en que hay que tropezarse en la vida. Yo soy de los que hay que tropezarse, pero claro, hay que tropezarse y levantarse. Claro, hay que levantarse. Lo que no puede ser es no levantarte, claro. Bueno, pues nada, chicas, pues si no hay preguntas, yo creo que ha estado muy guay el directo. Hemos tenido gente, la verdad que ha estado muy bien. Y nada, y seguiremos planteando algunas cosillas así de este tipo. Seguiremos estudiando Instagram. Hay que hacer un directo de cómo hacer un directo en Instagram. Pero es verdad que Alberto lo ha probado este mediodía y le funcionó. Lo que no sé lo de hablar. Ah, que no hablaste. Solo yo lo que quería saber era dónde estaba el botoncito de la invitación, porque luego me voy a poner nervioso y no voy a encontrar el botón. Digo, yo con saber dónde está me conformo. Eso nos pasa como novatos. Nos teníamos que haber hecho media hora antes y haberlo hecho los 3 solos. Pero aunque hubiera sido media hora antes, hemos tardado 3/4 de hora y no había manera, María. No, hombre, pero saber que no funcionaba y no tener a la gente... Yo os he dicho, así de sobrado, 5 minutos antes nos ponemos... Por si hay algún detalle que hay que 45 minutos después en TikTok. Pues ya está. Pero aquí hemos estado. Bueno, pues gracias a vosotros. Y a seguirme en Ladrando Bajito, que pueda hacer los directos desde ahí. Totalmente, sí. Seguir a Eli y a María de Cole de Cans. Eli tiene ahí cara love. Cole de Canes, que tú lo dices en Valencia. Yo siempre digo Cole de Cans, sí. ¿Ves? Yo siempre digo Cole de Cans. Me como la E. Cole de Canes. Que eres más de Madrid, pues como yo soy de Valencia, pues Cole de Cans. A mí el Ladrando Bajito, que pueda hacer los directos desde ahí, que si no... Sí, si le dais a seguir, porque si no tiene que tener los suficientes seguidores para poder hacer directos. Ya acaba de empezar la página y estaría interesante porque ahí puede hacer muchos directos de cachorros, que al final creo que es necesario. Creo que es de las cosas más necesarias en el mundo del perro. Porque todos los perros han sido cachorros.
Entonces eso sí o sí es necesario. Bueno, lo dicho, chicas, estamos en contacto, ¿vale? Buenas noches, muchas Venga. gracias a todos los de abajo. Chao, gracias a Un todos. saludo, adiós, Adiós. Charlie, Adiós. adiós, hasta Adiós. luego. Gracias. Adiós.